La aventura del jorobado es una intrigante historia escrita por Arthur Conan Doyle, que teje un enigma a través de los oscuros pasajes de Londres. El detective Sherlock Holmes y su compañero, el Dr. Watson, se enfrentan a un caso que parece sacado de las sombras mismas de la ciudad. En este relato, un hombre misterioso, marcado por su joroba, es el centro de una red de secretos que podrían cambiar la vida de todos los involucrados. Con el característico razonamiento agudo y la meticulosa observación de Holmes, los lectores son llevados a través de un laberinto de pistas engañosas y revelaciones sorprendentes. Una historia que, como siempre, desafía al intelecto y mantiene la tensión hasta su resolución final. Capítulo 1. El misterio del jorobado. La lluvia caía de manera constante sobre las calles de Londres, creando una sinfonía melancólica que apenas se podía escuchar sobre el bullicio de la ciudad. Las luces de gas titilaban débilmente en las aceras, proyectando sombras largas que danzaban al ritmo de las gotas de agua que caían del cielo gris. La atmósfera en Baker Street estaba cargada de humedad, y una sensación de desasosiego se cernía sobre la ciudad, como si algo inquietante estuviera por suceder. Era una de esas tardes en las que la niebla parecía engullir la ciudad, un manto grisáceo que desdibujaba las formas y absorbía los sonidos. En el interior del número 221B, el hogar de Sherlock Holmes y el Dr. Watson, el ambiente era diferente. La chimenea ardía con una llama cálida que crepitaba, y el aroma a tabaco se mezclaba con el de los libros que cubrían las estanterías. Watson, sentado en su sillón de cuero, observaba absorto el fuego, cuando de repente, la puerta se abrió con un sonido estridente, interrumpiendo el silencio. Un hombre alto, de rostro serio y ojos hundidos, entró en la habitación sin previo aviso. Su presencia era extraña, una mezcla de urgencia y misterio que pronto captó la atención de Holmes, quien, como siempre, no necesitaba más que un vistazo para evaluar la situación. El desconocido estaba empapado hasta los huesos, y aunque su figura era imponente, había algo en el que no encajaba con la normalidad. Su porte era torcido, no solo en su actitud, sino en su cuerpo mismo. Tenía una joroba notable que encorvaba su espalda de manera extraña, lo que le confería un aire casi sombrío. «Soy un hombre en busca de ayuda», dijo con voz grave, mientras se despojaba de su sombrero y lo dejaba sobre una mesa cercana. No era un hombre cualquiera, eso estaba claro. Su mirada era fija y, aunque había un atisbo de desesperación en sus ojos, también había una determinación palpable en cada palabra que pronunciaba. Holmes no respondió inmediatamente, pero su mirada ya estaba fija en el recién llegado, analizando cada uno de sus gestos, cada movimiento. Sus ojos brillaban con la intensidad que solo un gran detective podía tener cuando se encontraba ante un caso complejo. «¿Qué lo trae por aquí, señor?», preguntó Holmes, su tono impasible pero lleno de curiosidad. El hombre, sin dejar de mirarlo, se sentó en una de las sillas frente al fuego, y tras un largo suspiro, comenzó a relatar su historia. Su nombre, dijo, era Edward Cullen, un hombre de familia respetable en Londres, pero cuya vida había dado un giro siniestro en los últimos días. Algo extraño había comenzado a sucederle, algo que lo había arrastrado a la desesperación. Hace una semana, señor Holmes, me encontré con una figura que no logro comprender. Un hombre que, de alguna manera, sabe demasiado sobre mí. A cada paso que doy, parece seguirme. Su presencia es como una sombra constante en mi vida. Lo peor de todo es que su rostro me resulta familiar, pero no consigo recordar de dónde lo conozco. Cada vez que me acerco a alguien para pedir ayuda, el miedo y la confusión me impiden hablar con claridad. Holmes, como siempre, observaba con detenimiento, escuchando con paciencia mientras el hombre relataba sus angustias. Watson, sentado a su lado, sentía que la historia tenía algo peculiar. Era evidente que el hombre se encontraba al borde de la locura, pero también había una fracción de lógica en sus palabras que hacía pensar que había algo más detrás de todo esto. «¿Qué tipo de persona es este hombre?», preguntó Holmes, levantando una ceja. «¿Cuál es su apariencia?». El hombre hizo una pausa, como si tratara de recordar, y luego, con un suspiro de frustración, respondió. Es difícil de describir. Tiene una figura encorvada, como si la naturaleza misma le hubiera dado una forma extraña, una joroba que resalta a la vista. Pero lo más desconcertante es su mirada, una mirada que parece saberlo todo, que parece conocer cada rincón de mi alma. Y esa mirada me persigue, me acecha incluso en mis sueños. Holmes se levantó lentamente de su asiento y comenzó a caminar de un lado a otro,
pensativo. Su mente funcionaba a una velocidad impresionante, tejiendo las piezas del rompecabezas que acababa de escuchar. La figura del hombre jorobado, la sensación de ser observado constantemente, y la atmósfera de misterio que rodeaba al caso, todo parecía apuntar hacia algo más profundo. Señor Cullen, dijo finalmente Holmes, su voz suave pero firme, es evidente que está involucrado en algo mucho más complejo de lo que imagina. Si bien no tengo toda la información en este momento, puedo asegurarle que su relato es solo el principio. Este caso no solo trata sobre un hombre con una joroba, sino sobre algo mucho más oscuro que está ocurriendo en las sombras de Londres. Lo que está pasando aquí tiene sus raíces en un misterio mucho más profundo y antiguo. Debemos investigar más a fondo. El hombre asintió, visiblemente aliviado por la atención que Holmes le brindaba, aunque todavía parecía no comprender del todo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Watson, por su parte, observaba en silencio, sintiendo que, de alguna manera, este caso iba a ser uno de los más enigmáticos en la ya vasta carrera de su amigo. A medida que la lluvia seguía golpeando los cristales de la ventana, la habitación se llenó de un aire aún más cargado de misterio. La intriga se había desvelado ante ellos, y el juego de la mente de Sherlock Holmes comenzaba a tejerse, prometiendo desvelar secretos que nadie más podría imaginar. Nos encontraremos nuevamente mañana, dijo Holmes con determinación, mientras volvía a su escritorio, donde una pila de papeles y libros aguardaba su atención. Hasta entonces, debe mantenerse vigilante y no tomar decisiones precipitadas. El hombre con la joroba está más cerca de lo que imagina, pero nosotros también lo estamos. Y no descansaremos hasta que descubramos la verdad. El desconocido se levantó lentamente, agradecido, pero con una sombra de temor aún nublando su rostro. Sin decir una palabra más, abandonó la habitación, dejando atrás una atmósfera cargada de inquietud. Holmes se giró hacia Watson, una ligera sonrisa curvó sus labios, aunque su mirada estaba fija en el fuego, como si ya estuviera viendo más allá de las llamas, hacia el oscuro misterio que los esperaba. Este caso, Watson, dijo con voz profunda, está destinado a ser mucho más complicado de lo que parece. Y me temo que solo hemos arañado la superficie. La investigación había comenzado, pero la solución parecía aún muy lejana. En las sombras de Londres, una figura con una joroba seguía acechando. Capítulo 2. La sombra del pasado. La mañana siguiente amaneció fría, el sol apenas asomaba entre las nubes grises que cubrían Londres, y la niebla que aún persistía parecía encerrar a la ciudad en una especie de velo de misterio. Las calles de Baker Street se encontraban menos bulliciosas que de costumbre, y el sonido de los pasos apresurados de los transeúntes resonaba sobre las piedras mojadas. Un clima perfecto para que el enigma que había comenzado la noche anterior siguiera tomando forma. Sherlock Holmes se encontraba en su despacho, como siempre, con una mirada que atravesaba cada rincón del cuarto. Sobre su mesa, la taza de té permanecía casi intacta, mientras su mente se sumergía en los pensamientos de un caso que se estaba tornando cada vez más intrigante. Watson, por otro lado, observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación, sabiendo que algo grande estaba en juego, aunque aún no pudieran descifrar de qué se trataba exactamente. ¿Qué opinas de este caso, Watson?, preguntó Holmes sin apartar la vista de los papeles que tenía sobre su mesa. Su tono era distante, pero el brillo de su mirada dejaba claro que su mente no descansaba. Watson, tomando asiento frente a él, reflexionó por un momento antes de hablar. Creo que este hombre, Cullen, está siendo perseguido por algo más que su propia paranoia. Hay una verdad oculta, una conexión que aún no hemos descubierto. El hombre con la joroba, ¿quién es realmente? ¿Qué quiere de él? Holmes permaneció en silencio por unos segundos, procesando las palabras de su compañero. Sabía que Watson tenía razón. Algo no encajaba en la historia de Cullen, y aunque el miedo del hombre parecía genuino, la historia estaba cargada de elementos que dejaban entrever que había algo mucho más complejo detrás de la apariencia de simple paranoia. Lo que me intriga, Watson, comenzó Holmes con su característico tono analítico, es la apariencia de ese hombre jorobado. Es más que una simple deformidad física. ¿Por qué aparece ahora, cuando Cullen ya no parece ser un hombre común? ¿Qué lo une al pasado de nuestro cliente? De repente, la puerta de la habitación se abrió, interrumpiendo el flujo de pensamientos de Holmes. Era el mismo hombre, Cullen, que había regresado antes de lo esperado. Su rostro estaba aún más sombrío que la noche anterior, y sus ojos,
como ventanas al alma, reflejaban una mezcla de desesperación y arrepentimiento. Lo lamento mucho, pero necesito contarles más, dijo con voz quebrada, su respiración algo agitada. Creo que no les he dicho todo lo que deberían saber. Holmes levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de calma y expectación. Hubble, señor Cullen. Lo que sea que no haya mencionado antes, es precisamente lo que nos permitirá avanzar. Cullen dudó por un momento, como si sopesara las palabras que estaba a punto de decir. Luego, en un susurro, comenzó a relatar una historia que haría que todo lo que hasta entonces había parecido una simple persecución se convirtiera en algo mucho más oscuro. Hace años, cuando era un joven, no tenía la deformidad que ahora me atormenta, comenzó, mientras sus manos temblaban ligeramente. De hecho, era un hombre completamente diferente. Un hombre que llevaba una vida normal, lleno de sueños y aspiraciones. Pero cometí un error que, en su momento, me pareció insignificante. Durante un viaje a Escocia, conocí a un hombre extraño, un hombre que nunca pude ver de cerca. Siempre estaba rodeado por sombras, como si su presencia misma alterara la luz que lo rodeaba. Era alto, delgado, y tenía una voz que me estremeció desde el primer momento en que la escuché. No sé si fue el destino o la fatalidad, pero algo en mí me llevó a hacer un trato con él, un trato que me prometía grandes riquezas y poder. Sin embargo, a cambio de algo más. Holmes se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada palabra. Su expresión no cambiaba, pero sus ojos reflejaban la intensidad con la que escuchaba. ¿Qué tipo de trato? Una promesa de cambio, respondió Cullen, su voz apenas un susurro. El trato consistía en que recibiría una transformación, algo que me haría más fuerte y valioso. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que el precio era mucho mayor. La deformidad que ahora llevo, la joroba, no es solo un mal físico. Es una maldición, una marca de lo que fui. La transformación que acepté me hizo perder mi humanidad, no solo en apariencia, sino en esencia. El silencio que siguió fue denso, como si el aire mismo se hubiera espeso con la gravedad de sus palabras. Watson miró a Holmes, notando cómo su rostro se iluminaba con la comprensión. La historia de Cullen no solo era un relato de arrepentimiento, sino de un trato. Con fuerzas oscuras que amenazaban con destruir la cordura misma de quien se atreviera a hacerlos. Este hombre, que me sigue, no es otro que el mismo que me ofreció el trato. Me persigue para asegurarse de que cumpla mi parte del acuerdo. Pero cada vez que intento escapar, cada vez que intento liberarme, su sombra parece más cercana. Y lo peor de todo, es que he empezado a ver cosas que no puedo comprender. Visiones, susurros, voces en la oscuridad. Él me está despojando de mi alma, uno a uno. Y ahora, tengo miedo de que ya sea demasiado tarde. La habitación se llenó de un aire pesado, mientras Holmes absorbía las palabras de Cullen. La historia del hombre jorobado había tomado un giro mucho más profundo y siniestro de lo que Holmes había anticipado. Un trato con un hombre misterioso, una transformación física y espiritual, y la presencia constante de una sombra en la vida de Cullen. Watson, completamente absorto en la historia, no pudo evitar preguntar, ¿y este hombre con la joroba? ¿Cómo encaja él en todo esto? Cullen cerró los ojos por un momento, como si la respuesta lo costara. El hombre con la joroba no es solo una figura que me persigue. Es una manifestación de mi propia culpa, de la carga que llevo. Se dice que quien hace este tipo de trato debe enfrentarse a su sombra, a su peor miedo, y esa es la forma en que él se presenta. Es el rostro de todo lo que he perdido, la representación de mi condena. Y me teme, como yo lo temo a él. Holmes se levantó lentamente de su asiento y caminó hacia la ventana. La luz tenue del día parecía reflejar la desolación que Cullen había descrito. El detective observó por un momento las calles mojadas, como si buscara una respuesta en la nebulosa distancia. Luego, giró lentamente hacia Cullen. Lo que usted ha hecho, señor Cullen, no es solo un error. Es un pacto con fuerzas que van más allá de la comprensión humana. Y aunque su arrepentimiento es palpable, eso no cambia el hecho de que el precio que ha pagado aún tiene que ser saldado. Pero lo que me intriga, y lo que debemos resolver, es cómo podemos revertir lo que usted ha traído sobre sí mismo. El hombre jorobado seguía acechando, y ahora, la sombra del pasado se había hecho mucho más palpable. Los ecos de un trato antiguo, el precio de una transformación que no podía ser deshecha,
y un mal que se extendía más allá de lo físico. La solución, aunque no clara, estaba más cerca de lo que pensaban. Pero para descubrirla, debían seguir el rastro de oscuridad que Cullen había desenterrado, con la esperanza de que aún quedara tiempo para detener la tragedia que se avecinaba. Capítulo 3. El retorno de la sombra. La tarde había caído sobre Londres como una manta gris y húmeda. Las luces de gas comenzaban a encenderse, proyectando su resplandor vacilante sobre las calles empapadas por la lluvia. Holmes y Watson caminaban juntos, cruzando Baker Street, sumidos en sus pensamientos tras la revelación de Cullen. La historia del hombre jorobado parecía volverse más densa con cada palabra, y la inquietud que la envolvía se sentía en el aire pesado que los rodeaba. Holmes, siempre imperturbable, parecía pensativo, pero incluso en su expresión más neutral, Watson podía percibir la intensidad con la que su mente analizaba los hechos. El caso que tenemos entre manos, Watson, es uno de los más complejos que he tenido en mucho tiempo, dijo Holmes finalmente, su voz profunda, como si hablase consigo mismo. La línea que separa la realidad de la fantasía se desvanece cuando el miedo se adueña de la mente humana. Pero lo que Cullen ha dicho no puede ser desechado tan fácilmente. Hay algo tangible en su relato, algo que nos está guiando hacia una verdad oscura. ¿Cree usted que este hombre, el de la joroba, es realmente una manifestación de la culpa de Cullen?, preguntó Watson, no sin cierto escepticismo. Me resulta difícil creer que una simple deformidad pueda tener un poder tan grande sobre el espíritu de un hombre. Holmes lo miró, y aunque sus ojos no mostraron emoción alguna, su tono de voz se suavizó levemente, como si explicara a un niño algo obvio. Es probable que la deformidad en sí misma no sea más que un símbolo, Watson. Pero la psicología humana es compleja, y lo que está sucediendo en la mente de Cullen es mucho más que un simple trastorno emocional. Este hombre ha sellado su destino con un pacto que lo ha vinculado a fuerzas que exceden su control. Lo que él ve como una sombra, no es solo el reflejo de su culpabilidad, sino también un ente que lo acecha, esperando cobrar lo que le pertenece. Y esa sombra, aunque invisibilizada por las supersticiones y el miedo, puede ser más real de lo que creemos. Watson frunció el ceño, reconociendo la lógica de las palabras de Holmes, aunque el aire pesado de incertidumbre aún lo rodeaba. Pero, ¿cómo podemos enfrentarnos a algo que no sabemos si realmente existe o si es solo una construcción mental? Holmes guardó silencio por un momento, pensativo. Luego, con voz firme, respondió: debemos entender primero quién o qué es este hombre jorobado. No es solo un espectro o una simple manifestación de la culpa. Hay una historia detrás de él, una historia que conecta el pasado con el presente. Solo cuando descubramos esa conexión podremos actuar. La conversación se interrumpió al llegar frente a la puerta del 221B, donde Holmes, como siempre, abrió con un movimiento ágil y se adentró en su hogar. La lámpara de aceite emitía una luz cálida que contrastaba con la oscuridad exterior. Ambos hombres se dirigieron al salón, donde Holmes comenzó a revisar las notas que había tomado anteriormente. Esta historia no ha hecho más que comenzar, murmuró Holmes mientras hojeaba los papeles con su habitual rapidez. El hombre jorobado no es simplemente un perseguidor. Él es parte de una red mucho más compleja de secretos, misterios y pactos antiguos. Nuestro próximo paso es encontrar más detalles sobre ese trato que Cullen menciona, la transacción que cambió su vida y lo ató a esta extraña figura. Sin embargo, mientras Holmes hablaba, una sensación extraña comenzó a envolver la habitación. Las sombras parecían moverse de una manera que no era natural, y el aire se volvió más frío. Watson, notando la súbita tensión, se acercó a Holmes, preocupado. ¿Qué ocurre, Holmes? Pero el detective ya estaba de pie, con una mirada fija y penetrante en la puerta. El sonido de unos pasos lentos y pesados comenzó a hacerse presente en el pasillo, y una figura, sombría y alta, apareció en la entrada. El hombre jorobado había regresado. La atmósfera en la habitación cambió al instante. La figura, al principio casi invisible, parecía hacerse más definida con cada paso que daba. Su joroba prominente, que antes parecía una simple deformidad, ahora era un símbolo de algo mucho más aterrador. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capa oscura, pero sus ojos brillaban con una intensidad inhumana que congeló la sangre en las venas de Watson. Usted, dijo Holmes, su voz grave y calmada, está aquí por una razón. Pero debe saber que hemos empezado a comprender lo que sucede.
Así que, si lo que desea es una confrontación, le aseguro que no será fácil. El hombre jorobado levantó la cabeza lentamente, y por un momento, sus ojos parecieron profundizarse en los de Holmes. Luego, habló con una voz profunda, casi como un susurro que resonó en cada rincón del cuarto. Ustedes no entienden lo que están tratando de detener. El pacto ya está hecho, y no hay vuelta atrás. La sombra que persigue a Cullen, la que ha comenzado a consumirlo, pronto se extenderá. Y cuando eso ocurra, todos caerán. El sonido de la voz del hombre jorobado parecía traer consigo una extraña energía, una presión que llenaba la habitación con una sensación de inevitable fatalidad. Watson, aunque acostumbrado a los enigmas y a las situaciones inusuales que rodeaban a Holmes, sintió una incomodidad profunda, como si la realidad misma estuviera a punto de desmoronarse ante ellos. Holmes permaneció imperturbable, pero sus ojos mostraron una chispa de entendimiento. De modo que el hombre jorobado es una especie de mensajero, ¿entonces? No está aquí para perseguir a Cullen directamente, sino para advertirle de su destino, para asegurarse de que su culpabilidad lo consuma antes de que la deuda sea saldada. El hombre jorobado sonrió de manera casi imperceptible, pero fue suficiente para que Watson sintiera una ola de miedo. El destino de Cullen no es lo único que está en juego, dijo con una calma inquietante. Ustedes también están involucrados ahora. El tiempo corre. Y pronto, todos serán parte de esta red de oscuridad. Con esas palabras, la figura dio un paso atrás, desvaneciéndose en las sombras de la habitación como si nunca hubiera estado allí. La presión que había llenado el aire desapareció tan rápido como había llegado, pero la inquietud seguía latente. Holmes permaneció en silencio, contemplando la puerta que había sido cerrada por la misteriosa figura. Creo que lo que tenemos aquí es mucho más grande de lo que imaginábamos, Watson, dijo Holmes finalmente, sus palabras cortas pero firmes. Este hombre jorobado, lejos de ser simplemente una amenaza para Cullen, está vinculado a algo mucho más profundo. Un ser que no solo tiene la capacidad de perseguir, sino también de desatar una oscuridad que se extenderá más allá de este caso. Debemos estar preparados para lo que venga, porque la verdadera batalla apenas ha comenzado. Watson miró a su amigo, el peso de las palabras de Holmes cayendo sobre él. Sabía que el misterio detrás de Cullen, del hombre jorobado y de esa sombra que se cernía sobre ellos, no era algo que pudiera resolverse rápidamente. Pero también sabía que Holmes nunca se rendiría, sin importar cuán oscuro fuera el camino por recorrer. Capítulo 4. La red de sombras. La madrugada se alzaba con su capa fría y silenciosa, arrojando una tenue luz sobre la ciudad dormida. Londres, en su eterna vigilia, respiraba de forma pausada, como si estuviera aguardando algún acontecimiento inminente. El 221B de Baker Street permanecía tranquilo, pero la tensión se sentía en cada rincón. Dentro, Holmes había encendido su pipa, la espiral de humo elevándose hacia el techo como un signo de meditación, mientras Watson, inquieto, revisaba una y otra vez las notas del caso. Habían pasado horas desde la visita del hombre jorobado, y aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, el aire seguía cargado de una extraña energía, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Holmes, sentado con su habitual concentración, no parecía dispuesto a descansar. Había algo en el rostro del hombre jorobado que no terminaba de encajar, algo en su mirada que le era familiar. Watson, ¿recuerdas el caso de la extraña desaparición del Dr. Milburn en 1874? Preguntó Holmes de repente, sus ojos brillando con esa chispa que anunciaba la conexión de algo importante. Por supuesto, Holmes, respondió Watson, asintiendo mientras trataba de recordar los detalles. Milburn era un reconocido médico que desapareció sin dejar rastro. No había evidencia alguna que sugiriera un crimen, solo su inexplicable desaparición y unos extraños símbolos encontrados en su consultorio, símbolos que nadie pudo identificar. Exacto, replicó Holmes, con una sonrisa fría. Y lo que la policía nunca pudo descifrar fue el patrón que unió su desaparición con otras ocurridas en los últimos años. Una serie de eventos aparentemente desconectados, pero que ahora, después de la aparición del hombre jorobado, cobra todo su sentido. Watson, aún sin comprender completamente, se acercó a su amigo. ¿Estás sugiriendo que este hombre, esta figura sombría, tiene algo que ver con esas desapariciones? Holmes asintió lentamente. Lo que vi en sus ojos no era solo malicia, Watson. Era algo más,
algo que se remonta mucho antes de nuestro encuentro. La conexión que existe entre el hombre jorobado y las desapariciones de los últimos años está envuelta en una red de secretos antiguos, pactos olvidados y una fuerza oscura que ha permanecido latente en los rincones más oscuros de nuestra historia. El detective se levantó abruptamente, comenzando a caminar por la habitación mientras hablaba. Este hombre no es un espectro común. No se trata de una simple manifestación de la culpa de Cullen. No, Watson, esto es mucho más complejo. El hombre jorobado es parte de algo que ha existido mucho antes de él, algo que se remonta a las antiguas sociedades secretas que una vez dominaron Europa. Es posible que haya estado siguiendo a Cullen, sí, pero la verdadera razón por la que apareció en nuestra puerta fue para advertirnos de lo que está a punto de suceder. ¿Y qué es lo que está a punto de suceder, Holmes?, preguntó Watson, ahora completamente intrigado por la gravedad de las palabras de su amigo. Holmes se detuvo frente a su escritorio, donde reposaban las notas que había recopilado sobre las desapariciones y los símbolos encontrados. Su mirada se fijó en un pequeño detalle que había pasado desapercibido hasta ese momento. Un símbolo recurrente, un trazo circular con un triángulo invertido en su interior. Este símbolo, murmuró Holmes, es clave. Ha aparecido en todas las desapariciones que hemos investigado. Pero no es solo un símbolo sin más, es un marcador de algo más grande, algo que ha sido olvidado por la mayoría, pero que en ciertos círculos aún se recuerda con temor. Watson, tratando de unir los cabos sueltos, se acercó para observar el símbolo. Un pacto, tal vez, sugirió, su mente trabajando rápidamente para seguir el ritmo de su compañero. Exactamente, dijo Holmes, girándose para mirarlo con intensidad. Lo que estamos viendo es un antiguo pacto, un acuerdo sellado por aquellos que buscan poder más allá de lo que la humanidad puede comprender. Y Cullen, con su mente perturbada por la culpa, está en el centro de todo esto. El hombre jorobado es su guía, su intermediario. Pero también es un emisario de aquellos que aún buscan cobrar su deuda. La revelación cayó como una pesada losa sobre el ambiente. Watson, por un momento, se sintió abrumado por la magnitud de lo que Holmes había dicho. Sin embargo, la lógica de su amigo nunca dejaba lugar a dudas. Si había algo que se escondía en las sombras de este caso, Holmes estaba decidido a sacarlo a la luz, sin importar cuán oscuro fuera el camino. El siguiente paso es claro, dijo Holmes, ahora con una determinación fría y precisa. Debemos rastrear el origen de ese símbolo. Es la clave para entender el pacto y, por ende, el motivo detrás del hombre jorobado. Lo que ha comenzado con Cullen no es un incidente aislado, es parte de una serie de eventos que llevan siglos gestándose en las sombras. A la mañana siguiente, Holmes y Watson se dirigieron a la biblioteca pública, donde comenzaron a revisar antiguos textos y archivos. Pasaron horas revisando documentos de la Edad Media, crónicas de sociedades secretas y registros de antiguos pactos ocultos. Mientras tanto, Watson no podía evitar preguntarse por la naturaleza de la figura jorobada. Había algo en ella que le perturbaba profundamente, una presencia inquietante que parecía más que humana. Después de un largo día de investigación, fue Holmes quien encontró lo que buscaba. En un tratado antiguo sobre las órdenes secretas medievales, encontró una mención a un culto que adoraba a una entidad conocida como el Guardián de la Sombra. Este culto, según los registros, había sido responsable de sellar pactos con individuos poderosos, pactos que les otorgaban grandes riquezas y poder a cambio de su alma, la cual quedaba atada a un ser oscuro que guiaba a los elegidos a lo largo de sus vidas, hasta que la deuda fuera saldada. El Guardián de la Sombra, murmuró Holmes, sus palabras resonando en la quietud de la biblioteca. Es él, Watson. El hombre jorobado no es un simple espectro, es un representante de esta entidad, alguien que se encarga de cobrar lo que se debe. Y Cullen, en su desesperación, ha firmado un acuerdo que ahora está a punto de cumplir. Watson, aunque con la mente aún nublada por la magnitud del caso, pudo ver la conexión. Y el hombre jorobado ha venido para asegurarse de que la deuda sea saldada. Pero, ¿qué significa esto para Cullen? Holmes se giró hacia su compañero con una mirada grave. Cullen no es el único en peligro, Watson. Todos nosotros estamos involucrados. El Guardián de la Sombra no solo cobra deudas de almas perdidas, también influye en las mentes de aquellos que se cruzan en su camino. El tiempo se está agotando, y si no actuamos con rapidez, no solo Cullen, sino todos los que lo rodean, sufrirán las consecuencias de este antiguo pacto.
Y quizás, nosotros también. Con ese pensamiento, los dos hombres se prepararon para lo que sería su próximo movimiento. Sabían que el camino hacia la verdad estaba lleno de peligros, pero también sabían que no podían retroceder. La red de sombras que se había tejido durante siglos estaba ahora sobre ellos, y solo la astucia de Holmes podría desentrañar los secretos oscuros que se escondían detrás del hombre jorobado y el pacto mortal que había sellado la vida de Cullen. Capítulo 5. El laberinto de los secretos. La ciudad de Londres seguía envuelta en la bruma de una mañana fría, como si el mismo aire estuviera imbuido de la tensión palpable que se respiraba en las calles. En la tranquilidad que precede a la tormenta, Holmes y Watson se encontraban de pie frente a un misterioso edificio en el corazón de la ciudad, uno que había permanecido cerrado durante muchos años, el antiguo Salón de la Orden de los Sombra. Aquella organización secreta, de la que había hablado Holmes, había sido disuelta hacía ya más de un siglo, pero sus huellas permanecían en las grietas de la ciudad, en los susurros olvidados de los antiguos residentes. Ahora, tras descubrir una conexión con el hombre jorobado y el extraño pacto, el detective estaba convencido de que ese edificio guardaba las respuestas que necesitaban. Este lugar, Watson, fue donde todo comenzó, murmuró Holmes mientras observaba la imponente puerta de hierro forjado, que parecía desafiar al tiempo mismo. Aquí, entre estas paredes, se sellaron los pactos más oscuros, los acuerdos con los cuales individuos poderosos vendieron sus almas, buscando poder y riqueza a costa de lo que más preciado tenían. Pero no solo eso, Watson. Es posible que el hombre jorobado haya sido alguna vez un miembro de esta orden. Lo que veremos aquí nos revelará mucho más de lo que imaginamos. Watson, aunque siempre confiando en el agudo razonamiento de su amigo, no podía evitar sentir una extraña inquietud al mirar el edificio. El aire mismo parecía cargado de una presencia invisible, como si los mismos muros estuvieran impregnados con la historia de los secretos que en su interior se habían guardado. Holmes, con su mirada penetrante y su mente afilada como una espada, se acercó a la puerta. «No nos detendremos hasta que descubramos la verdad, Watson», dijo con determinación. Su voz resonó en el aire, y aunque sus palabras parecían tranquilizadoras, Watson no podía evitar notar la tensión en la expresión de su amigo. La puerta cedió lentamente con un crujido de hierro que pareció romper el silencio de la mañana. Con una ligera presión, Holmes empujó la puerta y entró primero, seguido por Watson. En el interior, la oscuridad se apoderaba de la escena, solo iluminada por los pocos rayos de luz que se filtraban a través de las ventanas sucias. Era un espacio antiguo, casi olvidado por el tiempo. Los bancos de madera que alguna vez habrían sido ocupados por miembros de la orden ahora se encontraban en ruinas, cubiertos por una capa de polvo que daba testimonio de años de abandono. Este lugar ha permanecido así durante décadas, comentó Holmes mientras avanzaba cautelosamente. Sin embargo, aquí es donde se escondían los símbolos y rituales que conectan a los individuos con el guardián de la sombra. Los pactos sellados aquí siguen vivos en los ecos de este espacio, Watson. Debemos ser cuidadosos, pues lo que está por venir es mucho más peligroso de lo que imaginamos. Watson, con el corazón acelerado, siguió a Holmes a través del pasillo. A medida que se adentraban en el edificio, el aire parecía volverse más denso, como si una fuerza invisible estuviera observándolos, esperando. La quietud del lugar se rompió por el sonido de los pasos resonando en el suelo de madera envejecida, cada paso acentuando la sensación de que algo más acechaba en las sombras. Holmes se detuvo frente a una puerta adornada con el mismo símbolo que había visto en los documentos antiguos, el círculo con el triángulo invertido. «Este es el corazón de la orden», dijo en voz baja, su tono reverente. «Aquí es donde los pactos se sellaban, donde los líderes de la orden se encontraban con sus poderosos aliados. Watson, debemos estar preparados. Lo que encontraremos en esta sala puede cambiar todo lo que sabemos sobre el caso». La puerta cedió con facilidad, como si hubiera estado esperando ser abierta. Al cruzarla, el aire se volvió aún más denso, como si todo el peso de la historia se hubiera concentrado en ese único momento. En el centro de la habitación, una mesa de piedra antigua estaba cubierta con antiguos pergaminos, símbolos y extraños artefactos que solo podían ser interpretados por aquellos que conocían los oscuros secretos de la orden. «Este es el último vestigio de lo que queda de la Orden de los Sombra», dijo Holmes, acercándose a la mesa. «Y aquí, Watson, es donde se encuentra la clave para entender todo. Lo que nos falta por descubrir no está en el hombre jorobado ni en Cullen, sino en los rituales que tuvieron lugar en este mismo lugar».
Con una delicadeza casi reverente, Holmes desdobló uno de los pergaminos. Los símbolos eran casi ilegibles para un ojo no entrenado, pero para él, cada trazo era como un mapa que lo guiaba hacia la verdad. Aquí está, Watson, dijo finalmente, señalando un antiguo texto. Este es el ritual de invocación, el acuerdo definitivo que liga a los elegidos con el guardián de la sombra. Es un pacto de almas, donde la vida de aquellos que lo firman queda vinculada a una fuerza oscura, una fuerza que se alimenta de la desesperación y el sufrimiento. Watson no pudo evitar estremecerse. ¿Qué significa todo esto, Holmes? ¿Cómo puede una entidad tan poderosa manipular a los hombres de esta manera? Holmes levantó la vista del pergamino y miró a Watson con una intensidad que le heló la sangre. Porque, Watson, este pacto no se trata solo de poder, ni de riqueza. Se trata de algo mucho más antiguo, de una fuerza que va más allá de nuestra comprensión. El guardián de la sombra no solo cobra las almas de aquellos que firman el pacto, también alimenta sus mentes con visiones, con promesas vacías de grandeza. Y todo aquel que se cruce en su camino, que se vea involucrado en el laberinto de los secretos de esta orden, está destinado a sufrir las consecuencias. Watson, ahora comprendiendo la gravedad de la situación, miró a su amigo. ¿Y Cullen? ¿Es él un elegido también? ¿Está él atrapado en este juego mortal? Es mucho más que eso, Watson, respondió Holmes, su rostro tenso. Cullen no solo firmó un pacto con la orden, sino que se convirtió en un peón de una red mucho más amplia. Lo que está por suceder no es solo su destino, sino el destino de todos los que están involucrados. Este ritual, el que encontramos aquí, es solo el principio. Y si no actuamos rápidamente, la red de sombras que ha estado tejiéndose a través de los siglos se desatará, arrastrando a todos en su camino. El aire en la habitación parecía volverse aún más espeso, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo la tensión. Holmes, con su mente afilada como un cuchillo, ya estaba pensando en el siguiente paso. Sabía que no había tiempo que perder. El destino de Cullen, y de Londres misma, ahora dependía de su habilidad para desentrañar los secretos de la orden y detener lo que había comenzado mucho tiempo atrás. Debemos encontrar la manera de romper el pacto, dijo Holmes con una determinación renovada. Si no lo hacemos, todo estará perdido. Y lo que es peor, el guardián de la sombra tendrá su revancha. Con esas palabras, los dos hombres salieron del antiguo salón, sabiendo que su próxima aventura los llevaría aún más lejos en el laberinto de secretos que amenazaba con devorar todo lo que conocían. La noche había caído, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Capítulo 6. La sombra del pasado. La madrugada se alzó sobre Londres, cubierta de niebla y silencio, un velo que ocultaba las sombras de la ciudad, como si los edificios mismos compartieran el misterio y la intriga que envolvían a Holmes y Watson. El caso del hombre jorobado se había complicado aún más, y con cada nuevo paso que daban, las piezas del rompecabezas se mostraban más difíciles de encajar. Habían descubierto un mundo oculto tras las puertas de la Orden de los Sombra, un mundo donde los pactos con fuerzas oscuras definían destinos, y ahora se enfrentaban a la tarea de desentrañar los secretos que aún quedaban por revelar. Holmes no era un hombre que se dejara dominar por la desesperación, pero la gravedad de la situación había comenzado a pesar en su mente. El viaje al corazón de la Orden había dejado huellas profundas en su razonamiento, y mientras caminaba por las calles de Londres, una nueva inquietud se apoderaba de él. Había algo en la historia de Cullen, algo en su conexión con el misterioso hombre jorobado, que no podía aún comprender por completo. Watson, todo lo que hemos descubierto hasta ahora apunta a una verdad que no quiero aceptar, dijo Holmes, rompiendo el silencio que había rodeado su caminata. Hay algo más allá del pacto que une a los hombres con el guardián de la sombra. Los ecos del pasado están resonando con fuerza, y parece que hay fuerzas que han estado operando a lo largo de generaciones, un hilo invisible que conecta todo lo que está ocurriendo ahora con un tiempo mucho más lejano. Watson, siempre dispuesto a seguir las divagaciones de su amigo, lo observó con atención. ¿Te refieres a la conexión de Cullen con la Orden, o hay algo más que aún no hemos descubierto? Lo que me preocupa, Watson, respondió Holmes con un tono grave, es que Cullen no es un simple peón en esta partida. Él no es solo un hombre que ha caído en las garras de la Orden de los Sombra, sino que es una pieza clave en un tablero mucho más grande. Algo en su vida, en su historia personal, ha sido manipulado por fuerzas que ni siquiera él comprende completamente. Debemos retroceder aún más, Watson.
Necesitamos indagar en su pasado. El detective se detuvo un momento y miró hacia el horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través de la niebla. El aire fresco parecía renovarle las fuerzas, como si el mismo mundo estuviera respondiendo a su determinación. Vamos, Watson, tenemos mucho que hacer. El tiempo corre en nuestra contra, y debemos encontrar la verdad antes de que la sombra del pasado lo consuma todo. Ambos hombres se dirigieron al consultorio de Cullen, el lugar donde habían comenzado a rastrear las huellas del misterio. Cullen había sido un hombre solitario, de aquellos cuya vida parecía estar escrita en sombras. Pero el viaje que había emprendido, aunque marcado por la oscuridad, tenía un propósito que Holmes aún no lograba comprender. Sabía que la respuesta estaba en algo que Cullen había hecho años atrás, en un evento clave de su pasado que había cambiado el curso de su vida. Cuando llegaron a la casa de Cullen, las puertas de la residencia estaban cerradas, y no había signos de vida en su interior. Sin embargo, Holmes no vaciló. Con una destreza que parecía propia de su oficio, abrió la puerta sin emitir el más mínimo ruido. La casa, aunque ordenada, estaba envuelta en una quietud inquietante. Las paredes, cubiertas por viejos retratos de una familia que ya no existía, parecían observadores silenciosos de la tragedia que se había desatado en la vida de Cullen. Este es el lugar donde las respuestas podrían esconderse, Watson. La vida de Cullen está aquí, en estos muros. Pero también es el lugar donde la oscuridad que lo consume ha comenzado a germinar, dijo Holmes mientras avanzaba por el pasillo. Lo que busco no está en sus papeles o en los objetos personales, sino en lo que ha quedado en el aire, en la atmósfera que ha impregnado este hogar. El hombre jorobado es solo un símbolo de algo mucho más grande. Pero, ¿qué es lo que realmente quiere? La tensión creció en el aire a medida que Holmes y Watson se adentraban en las habitaciones. El lugar estaba silencioso, como si los ecos del pasado se estuvieran filtrando a través de cada rincón, susurrando secretos olvidados. Holmes, sin embargo, no se dejó distraer. Sabía que todo lo que necesitaban estaba allí, en algún rincón del pasado de Cullen. De repente, Holmes se detuvo frente a una vieja caja de madera en el escritorio de Cullen. «Aquí está», murmuró, abriendo con precisión la tapa. Dentro, encontró una serie de cartas que parecían haber sido escritas hace muchos años. Al deslizarlas entre sus dedos, Holmes pudo sentir la conexión entre las palabras que contenían y la historia que aún no habían desvelado. «Estas cartas son la clave, Watson. Son parte de algo mucho más grande. En ellas hay mensajes ocultos, señales que nos llevarán a la verdad», dijo Holmes, mientras le mostraba una de las cartas a Watson. La caligrafía era elegante, pero las palabras que contenía parecían casi codificadas. «Mira esto, Watson, el simbolismo que aparece aquí es el mismo que vimos en los pergaminos de la Orden. Es más que evidente que Cullen estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que pensábamos». Al leer la carta, Watson comprendió la magnitud de lo que Holmes había dicho. Las palabras parecían hablar de un pacto de sangre, de un acuerdo sellado con una promesa oscura. Era claro que Cullen había sido parte de la Orden de los Sombra, tal vez incluso uno de los más influyentes miembros. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué había decidido abandonar todo esto? ¿Qué había sucedido en su vida que lo había llevado a separarse de aquellos oscuros lazos? «Holmes, esto es mucho más grande de lo que habíamos imaginado», dijo Watson, su voz llena de asombro. «Cullen no es un simple jugador en esta historia. Él es el centro de todo. Lo que hace es parte de algo que involucra a los más poderosos de Londres». Holmes asintió con seriedad. «Exactamente, Watson. Y es por eso que no podemos perder de vista lo que está por suceder. Si no entendemos completamente lo que ha ocurrido en el pasado de Cullen, nunca podremos detener lo que está a punto de ocurrir. Los hilos del destino están atados a su historia, y debemos deshacerlos antes de que sea demasiado tarde». La habitación, antes silenciosa, parecía estar llena de una extraña energía, como si los secretos de Cullen intentaran salir a la luz. Holmes y Watson sabían que su búsqueda los había llevado más allá de lo que podían comprender, y que cada revelación traería consigo una nueva capa de oscuridad. Pero, a medida que se acercaban a la verdad, también sentían que algo mucho más grande se estaba desvelando ante ellos, un destino que los vinculaba a un misterio ancestral que podría cambiar Londres para siempre. Así, con las cartas de Cullen en mano,
los dos amigos se prepararon para adentrarse más profundo en la red de secretos que amenazaba con engullirlos, sin saber que el verdadero enemigo estaba acechando en las sombras, esperando su oportunidad para atacar. La noche había caído, pero la batalla apenas comenzaba. Capítulo 7. El rostro de la oscuridad. La ciudad de Londres parecía estar atrapada en una encrucijada entre la luz y la oscuridad, entre el día y la noche, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La niebla que solía envolver las calles y crear un manto de misterio, ahora se había dispersado, pero la tensión permanecía en el aire. Holmes y Watson, acompañados de las cartas que Cullen había dejado atrás, sabían que el camino hacia la verdad era más peligroso y sinuoso que nunca. Cada nueva revelación lo sumergía más en el abismo, y la presencia de la Orden de los Sombra parecía estar siempre a sus espaldas, como una sombra que no podía ser esquivada. La víspera de la revelación, Watson había tenido un sueño extraño. En su mente, las imágenes de Cullen se entrelazaban con las sombras de un hombre jorobado, una figura que parecía perseguirlo, siempre un paso atrás, siempre fuera de alcance. Cuando despertó, un sentimiento de inquietud lo invadió, pero trató de ignorarlo, pensando que eran solo las tensiones del caso lo que lo habían perturbado. Sin embargo, lo que no sabía era que esos sueños no eran meras ilusiones, sino una señal de que lo peor aún estaba por llegar. Al día siguiente, Holmes decidió que era el momento de ir más allá de los límites impuestos por la razón y la lógica. Tenían que visitar un lugar al que pocos se atrevían a ir, un lugar que podría contener las respuestas a sus preguntas más profundas. La mansión de Cullen no solo era un refugio de secretos, sino un lugar de transición, un umbral entre dos mundos, el de la realidad y el de lo desconocido. Watson, nuestra siguiente parada está mucho más allá de lo que hemos recorrido hasta ahora, dijo Holmes, mientras ambos caminaban por las calles desiertas de la ciudad. El hombre jorobado es la clave, pero no lo es de la manera que pensamos. La respuesta a este misterio no solo se encuentra en los eventos recientes, sino en lo que ocurrió hace años, cuando el destino de Cullen fue sellado en las oscuras catacumbas de la Orden. ¿Estás sugiriendo que lo que buscamos está relacionado con alguna especie de ritual?, preguntó Watson, su voz reflejando tanto la incredulidad como la curiosidad. Holmes asintió. Exactamente. La Orden no es simplemente un grupo de hombres dedicados a la oscuridad por ambición, Watson. Ellos buscan algo más, algo que traspasa las fronteras del conocimiento humano. Y Cullen, por razones que aún debemos comprender por completo, está vinculado a esa búsqueda. Ambos se dirigieron hacia las afueas de la ciudad, donde, entre los terrenos más apartados, se encontraba la vieja mansión de Cullen. La casa, construida en una colina apartada, se erguía como una especie de monolito, rodeada de árboles que parecían haber presenciado innumerables tragedias. El aire era pesado, y el cielo se había tornado gris, como si la propia naturaleza estuviera anticipando lo que se avecinaba. La mansión estaba cerrada, las ventanas selladas por un aire de abandono que sugería que el tiempo había detenido su curso en aquel lugar. Sin embargo, Holmes no dudó ni por un segundo. Caminó hacia una de las puertas laterales, con una habilidad casi sobrenatural, la abrió con facilidad. Sabía que lo que encontraran dentro cambiaría todo lo que pensaban sobre el caso. El interior era sombrío, con muebles cubiertos por sábanas blancas que apenas dejaban entrever los contornos de lo que alguna vez fueron piezas de lujo. El polvo en el aire parecía moverse con el viento, y la mansión misma emitía una sensación de quietud, como si el tiempo en su interior hubiese quedado atrapado en algún momento del pasado. Este lugar está muerto, Watson. Pero no porque el tiempo haya transcurrido, sino porque algo mucho más antiguo está aquí, dijo Holmes, mientras avanzaba por el pasillo principal. La oscuridad que envuelve este sitio es tangible. Debemos proceder con cautela. Con la luz de una lámpara, comenzaron a recorrer las habitaciones. Cada paso que daban resonaba en los pasillos vacíos, como si estuvieran caminando por un lugar olvidado por todos, menos por aquellos que entendían su verdadero propósito. Cuando llegaron al final del corredor, se encontraron frente a una puerta de hierro, pesada y aparentemente impenetrable. «Esto es lo que estamos buscando», murmuró Holmes, sin dejar de observar la puerta con atención. Sabía que más allá de esa puerta, en las entrañas de la mansión, estaba el verdadero centro del misterio. No solo descubrirían el destino de Cullen, sino que también desvelarían los oscuros secretos de la Orden de los Sombra. Con un giro rápido de la muñeca, Holmes desenfundó una pequeña llave que había encontrado en uno de los cajones de la oficina de Cullen.
La llave encajó perfectamente en la cerradura, y con un crujido de metal, la puerta se abrió. La atmósfera en la habitación detrás de la puerta era espesa, como si un peso invisible estuviera suspendido sobre todo. La sala estaba llena de antiguos libros, muchos de los cuales estaban cubiertos de polvo y parecían haberse olvidado por completo. Sin embargo, entre ellos, había un altar en el centro de la habitación, rodeado de símbolos extraños, de aquellos que Holmes había visto antes en los pergaminos de la Orden de los Sombra. Esto es lo que buscaban, Watson. Un centro de poder, un lugar donde los rituales secretos de la Orden se realizaban. Cullen no solo era un miembro, él fue testigo de todo esto. Probablemente, incluso fue parte activa de los eventos que aquí ocurrieron, explicó Holmes mientras caminaba con paso firme hacia el altar. Mira estos símbolos. Son antiguos, pero no son del todo desconocidos. Son símbolos que evocan poderes más allá de la comprensión humana, que buscan manipular la voluntad, y lo más inquietante, manipular la propia naturaleza de la realidad. Watson, cauteloso, observó cada rincón de la habitación. Entonces, ¿crees que Cullen fue uno de los elegidos para participar en algún tipo de ritual? Holmes asintió, su rostro sombrío. No lo sé, Watson. Pero lo que sí sé es que la Orden no tiene límites. Están dispuestos a todo para lograr lo que buscan. Y Cullen, por alguna razón, se encontró en el centro de esto, arrastrado por fuerzas que no pudo controlar. Si queremos entender lo que realmente sucedió, debemos ir más allá de los objetos que encontramos aquí. Debemos entender la historia detrás de la creación de este altar, y cómo Cullen se vinculó con ellos. Holmes estudió el altar durante unos minutos más, observando los detalles en los símbolos grabados en la piedra. Luego, sin decir una palabra más, se acercó a una mesa cercana donde había un libro grueso, con cubiertas de cuero que apenas se mantenían unidas. Lo abrió cuidadosamente, y al pasar las primeras páginas, sus ojos se iluminaron con una mezcla de asombro y horror. Esto, Watson, esto es más grande de lo que imaginábamos. Este libro contiene todo. Los rituales, las invocaciones, las promesas. Incluso aquí están escritos los pactos que la Orden ha sellado a lo largo de los siglos. Y, lo más inquietante, las consecuencias de los que han fallado. Las almas de aquellos que no han cumplido su parte, dijo Holmes, mientras sus dedos recorrían las páginas, impregnadas de secretos oscuros. La magnitud del misterio que se encontraba ante ellos comenzó a quedar clara. Lo que estaba en juego no era solo el destino de Cullen, sino el futuro mismo de aquellos que se habían visto envueltos en las redes de la Orden. Los hilos de la vida humana parecían entrelazarse con fuerzas que escapaban a la comprensión, y todo lo que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. Pero antes de que pudieran hacer más, un ruido sordo llegó desde la puerta que habían dejado abierta, un sonido que resonó como el eco de una presencia que no habían esperado. Alguien estaba allí, en las sombras, observándolos. Capítulo 8. La sombra que acecha. La sensación de inquietud que había invadido a Watson desde su llegada a la mansión de Cullen no hacía más que intensificarse. Cada rincón de la casa parecía haber sido diseñado para ocultar secretos, y la atmósfera, tan densa como un manto de niebla, parecía estar viva, pulsando con una energía sombría que desbordaba la razón. No solo los objetos en la mansión parecían haber sido olvidados por el tiempo, sino que la propia casa parecía estar atrapada en un ciclo eterno, como si algo hubiera quedado suspendido en ella, esperando ser liberado. Watson miró a Holmes, quien seguía sumido en la lectura de aquel libro antiguo con una expresión de total concentración. Los ojos del detective brillaban con una intensidad inusual, pero había algo en su mirada que hacía que Watson sintiera que no todo estaba bajo control, que tal vez Holmes también se encontraba atrapado por la misma corriente oscura que envolvía el lugar. Holmes, dijo Watson, rompiendo el silencio que había llenado la sala, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Siento que estamos siendo observados. Como si las paredes mismas estuvieran escuchando nuestras conversaciones. Holmes levantó la vista del libro y lo miró por un largo momento, su rostro impasible, como si nada fuera capaz de perturbarlo. Sin embargo, Watson pudo ver la ligera tensión en sus hombros y la forma en que sus dedos se apretaban alrededor de las páginas, como si estuviera sosteniendo algo más que un simple texto. Tienes razón, Watson, respondió Holmes con voz grave. Hay algo en este lugar. Algo que no pertenece a este mundo. Pero no podemos huir, no ahora. Estamos al borde de descubrir algo mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado.
Watson tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago. Si Holmes, el hombre que había resuelto los casos más complicados, estaba preocupado, entonces realmente había algo profundamente inquietante en la mansión de Cullen. A medida que los minutos se convertían en horas, la sensación de presagio se hacía más densa, como si cada rincón de la casa estuviera respirando, observándolos. Finalmente, fue el sonido lo que rompió el silencio, un crujido bajo que provenía del pasillo exterior. No era el sonido normal de la casa, ni el chirrido de una puerta vieja. Era algo más profundo, más siniestro, como si un cuerpo se estuviera moviendo en la oscuridad. Holmes se puso de pie rápidamente, colocando el libro en la mesa con cuidado. «Estamos siendo vigilados», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «¿Pero por quién o qué? Eso aún está por descubrirse». Watson, sintiendo una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo, sacó su revólver con un movimiento rápido. El hecho de que algo estuviera fuera de lugar en la mansión ya no era una simple intuición, sino una certeza. Sabía que no podían confiar ni en el aire que los rodeaba, ni en las sombras que parecían alargarse sin razón. «¿Qué debemos hacer ahora, Holmes?», preguntó Watson, la voz cargada de tensión. A pesar de su experiencia como médico y hombre de ciencia, se encontraba fuera de su elemento, atrapado en un juego que no comprendía completamente. Holmes caminó hacia la puerta, sus movimientos tranquilos, pero su mirada fija en las sombras que se deslizaban por las paredes de la mansión. «Debemos encontrar la fuente de esa presencia», dijo con una calma casi inquietante. «Lo que sea que nos acecha, tiene que ser parte de todo esto. La Orden de los Sombra no es solo un grupo de hombres con conocimientos oscuros, Watson. Ellos tienen el poder de manipular fuerzas que ni siquiera nosotros podemos comenzar a entender. Pero necesitamos descubrir qué exactamente están buscando, y por qué Cullen es tan importante para ellos». Con cautela, los dos hombres avanzaron hacia el pasillo donde el sonido había comenzado. Las sombras parecían distorsionarse a medida que se acercaban, como si no fueran simples reflejos de la luz, sino algo mucho más extraño, algo más tangible. Las paredes de la mansión, que antes parecían inertes, ahora parecían palpitar, como si estuvieran conscientes de la intrusión de los dos investigadores. La atmósfera era espesa, casi como si el aire hubiera adquirido un peso físico. Cada paso de Watson resonaba en el silencio, amplificando su ansiedad. A medida que se acercaban al final del pasillo, donde la oscuridad parecía más densa, Holmes levantó la mano para indicar que se detuvieran. «Escucha», susurró Holmes, su rostro tenso. Watson, con el corazón acelerado, cerró los ojos por un momento, concentrándose en el aire, en los sonidos que lo rodeaban. En un principio, todo parecía en silencio, pero luego lo oyó. Un susurro. Apenas audible, pero distinto de cualquier sonido natural. Era como si una multitud de voces estuviera murmurando a lo lejos, hablando en un idioma que Watson no podía reconocer. «¿Qué es eso?», preguntó Watson en un susurro tembloroso. Holmes no respondió de inmediato. Su rostro había palidecido ligeramente, y su mirada se había endurecido. «Lo que escuchas, Watson, son los ecos de los pactos que la Orden ha sellado. Son sus voces, atrapadas en el tiempo, como si estuvieran suspendidas entre el mundo de los vivos y los muertos. Es el precio que pagan por intentar controlar lo incontrolable». Con una rapidez que sorprendió a Watson, Holmes avanzó hacia una puerta en el fondo del pasillo, una puerta que estaba tan bien oculta por las sombras que casi parecía inexistente. Cuando la abrió, un aire frío y pesado los envolvió, y una vez más, la oscuridad los absorbió, como si la misma mansión intentara tragarlos. La habitación frente a ellos era completamente diferente de todas las demás en la casa. No era una sala normal, sino un lugar que parecía haber sido diseñado para algún propósito oscuro, ritualista. En el centro de la habitación había una mesa de piedra cubierta con símbolos que Watson reconoció de los textos de Cullen. Los mismos símbolos que habían encontrado en el altar. Alrededor de la mesa, en el suelo, había velas negras que todavía ardían, aunque el aire parecía estar completamente sin vida. En una esquina, sentado en una silla de madera, estaba un hombre. Su rostro estaba oscurecido por una capucha, pero Watson reconoció la figura de inmediato. «Era Cullen». «Cullen», exclamó Watson, un suspiro de alivio y sorpresa escapando de sus labios. Sin embargo, Holmes no se movió. Su mirada fija en el hombre, era la de un hombre que veía más allá de lo obvio,
que entendía algo que Watson aún no podía comprender. «Es demasiado tarde para él, Watson», dijo Holmes, su voz grave. «Cullen ha hecho un trato, y ahora está atrapado en algo mucho más grande de lo que nosotros imaginábamos». El hombre jorobado levantó la vista lentamente, y sus ojos, ahora vacíos de cualquier emoción humana, se clavaron en los de Watson y Holmes. La sonrisa que cruzó su rostro no fue una sonrisa de alivio ni de bienvenida, sino una sonrisa vacía, como la de alguien que había entregado su alma en el altar de la oscuridad. «Bienvenidos al final de todo», dijo Cullen con una voz que parecía venir de un lugar muy lejano, como si estuviera hablando desde otro tiempo. La puerta se cerró con un golpe sordo, y en la habitación reinó un silencio mortal. Capítulo 9. La conexión inesperada. La puerta se cerró con un retumbar que reverberó por toda la mansión, como si el propio edificio estuviera reaccionando a su cierre. Watson, aún paralizado por la visión de Cullen, dio unos pasos vacilantes hacia adelante, con la mente nublada por la extraña sensación de que no todo lo que veía era real. La figura de Cullen, con su rostro despojado de toda humanidad, parecía un espectro más que un hombre. Su sonrisa, vacía y sin emociones, solo aumentaba la sensación de que algo mucho más profundo y oscuro estaba ocurriendo en ese lugar. Holmes, al contrario, no vaciló. Avanzó con paso firme hacia la mesa de piedra, su mirada fija en los símbolos y los artefactos dispuestos sobre ella. Parecía como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo, como si las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. «Este es el núcleo de todo», dijo Holmes sin volverse hacia Watson, su voz baja y calculada. «Cullen no está solo aquí. Lo que ves, Watson, es el resultado de un antiguo rito, una transacción con fuerzas que trascienden la comprensión humana. La Orden de los Sombra ha dejado su huella, y ahora estamos en su centro». Watson, aún procesando las palabras de su amigo, miró alrededor, intentando encontrar algo que diera sentido a lo que acababa de escuchar. La habitación, aunque extrañamente ordenada, emanaba una energía palpable, una carga de misterio que flotaba en el aire como si algo estuviera esperando ser revelado. La mesa de piedra, marcada con los mismos símbolos extraños que había visto en la biblioteca, parecía ser el centro de un ritual ancestral. Las velas negras seguían ardiendo, su luz proyectando sombras que danzaban como si tuvieran vida propia. «¿Qué es lo que buscan realmente?», preguntó Watson, incapaz de apartar los ojos de Cullen, quien ahora había cerrado los ojos, sumido en un trance profundo. Holmes no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó a la mesa y comenzó a examinarla con una intensidad casi obsesiva. Tocó algunos de los objetos dispuestos sobre ella: una daga de acero, un pergamino enrollado, una copa que aún contenía algún tipo de líquido oscuro que reflejaba la luz de las velas. Cada uno de estos objetos parecía estar imbuido con un poder extraño, como si hubieran sido diseñados para una única finalidad. El ambiente de la habitación estaba impregnado con un aire de anticipación, como si el tiempo mismo estuviera suspendido. «Lo que la Orden busca no es solo poder, Watson», dijo Holmes finalmente, levantando la vista hacia su amigo. «Lo que buscan es control sobre las fuerzas que definen el mismo curso de la existencia. Y Cullen es una pieza crucial en todo esto». Watson dio un paso atrás, confundido. «¿Por qué? ¿Qué tiene Cullen que ver con todo esto? Es solo un hombre común, con una deformidad física. No entiendo cómo alguien como él podría estar involucrado en algo tan oscuro». Holmes lo miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de comprensión y tristeza. «Eso es lo que todos creen, Watson. Pero la apariencia de Cullen es solo una distracción, una cortina de humo. Su deformidad es la clave de su poder. No se trata de su cuerpo, sino de su conexión con algo mucho más antiguo y más peligroso. Los rituales que la Orden ha estado practicando requieren sacrificios específicos, y Cullen ha sido seleccionado desde su nacimiento. Su destino está entrelazado con el de la Orden, y lo que estamos viendo ahora es el resultado de años de manipulación». El médico se quedó en silencio, asimilando las palabras de Holmes. Si lo que decía su amigo era cierto, entonces nada de lo que había creído hasta ahora sobre Cullen y su vida era real. Cada paso que había dado el hombre jorobado había sido guiado por fuerzas que ni siquiera ellos comprendían. Watson miró nuevamente a Cullen, cuyas manos temblaban ligeramente, como si estuviera atrapado en un sueño profundo, pero no del todo inmune a la influencia de algo mucho más grande que él mismo. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Watson, su voz cargada de incertidumbre.
¿Cómo podemos detener esto? Holmes se giró lentamente, y en sus ojos brillaba la resolución de un hombre que había hecho una revelación peligrosa. No podemos detenerlo, Watson. Al menos, no de la manera en que lo imaginamos. La única forma de desentrañar este misterio es seguir el rastro hasta su origen. La Orden de los Sombra no dejará que sus secretos sean revelados sin luchar. Nos enfrentamos a algo mucho más grande que un simple grupo de conspiradores. Estamos luchando contra las fuerzas mismas que controlan el destino de los hombres. Watson sintió una oleada de desesperanza al escuchar las palabras de su amigo. Si realmente se enfrentaban a algo tan grande y tan incontrolable, ¿qué posibilidades tenían ellos de salir con vida de esta situación? Sin embargo, sabía que no había vuelta atrás. Estaban en el corazón del misterio, y solo podían avanzar. Necesitamos saber qué es lo que realmente están buscando, dijo Holmes de repente, con una mirada que parecía atravesar el aire. Y para eso, debemos acceder a los secretos que Cullen ha guardado durante tanto tiempo. Esos símbolos, esa tabla, todo está relacionado con algo que la Orden ha estado buscando durante siglos. Mientras Holmes hablaba, Watson observó una pequeña abertura en el suelo cerca de la mesa. Era una rendija sutil, casi imperceptible, que había sido cuidadosamente disimulada. Algo en su interior le decía que esa era la clave. Sin pensarlo, se agachó y deslizó un dedo por la grieta. Para su sorpresa, la rendija cedió con un suave crujido, revelando una trampilla oculta bajo la piedra. Holmes, susurró Watson, esto es lo que estamos buscando. Holmes se acercó rápidamente, su mirada intensa. Con un movimiento rápido, abrió la trampilla, revelando una escalera que descendía en la oscuridad total. ¿Nos atrevemos a bajar?, preguntó Watson, mirando a Holmes, que ya se había adelantado, despojándose de cualquier duda. Debemos hacerlo, dijo Holmes con determinación. Es la única forma de entender lo que realmente está sucediendo aquí. Con una mezcla de nerviosismo y coraje, Watson siguió a Holmes por la escalera. El aire se volvía cada vez más frío a medida que descendían, y la oscuridad se hacía más densa, como si la propia casa quisiera engullirlos. Cada paso que daban los acercaba más al secreto oculto de Cullen y la Orden de los Sombra, pero también los sumía más en un abismo de incertidumbre. Al llegar al final de la escalera, se encontraron frente a una puerta de hierro que estaba cubierta con los mismos símbolos oscuros que habían visto en la mesa. Sin dudarlo, Holmes empujó la puerta, y ésta se abrió con un estrépito que resonó en todo el espacio. Lo que encontraron al otro lado fue un laboratorio antiguo, lleno de extraños aparatos y dispositivos que nunca habían visto antes. En el centro, rodeado de libros y pergaminos, había un círculo inscrito en el suelo, y en su interior, una figura sombría estaba de pie. Era el líder de la Orden. Bienvenidos, dijo con una sonrisa siniestra. Han llegado justo a tiempo para ser parte del destino que hemos tejido durante siglos. Capítulo 10. El sacrificio. El aire en el laboratorio era denso, impregnado con una mezcla de hierbas secas y un toque metálico, como si la misma estructura de la mansión respirara a través de las paredes. Los ojos de Watson se ajustaron lentamente a la tenue luz que emanaba de las velas dispuestas en el círculo de invocación, un resplandor cálido y extraño que parecía bailar sobre las sombras. Ante ellos, la figura sombría que se erguía en el centro del círculo no era otra que el líder de la Orden de los Sombra. Su rostro, medio oculto bajo una capucha, emitía una presencia tan imponente que Watson sintió como si el aire mismo se volviera pesado a su alrededor. Holmes, con su usual calma, observó con una mirada penetrante, como si intentara desentrañar cada uno de los secretos del hombre frente a ellos. Sin embargo, algo en sus ojos reflejaba una tensión que Watson no había visto antes en su amigo. Este era el momento culminante, el enfrentamiento que ambos habían estado buscando, pero también el que los llevaba al borde de un abismo desconocido. El líder de la Orden levantó una mano, y en un susurro grave que resonó en todo el laboratorio, pronunció palabras que parecían no pertenecer a ningún idioma conocido por el hombre. Las velas se extinguieron al instante, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. El silencio que siguió fue absoluto, solo interrumpido por el sonido de las respiraciones de los dos hombres. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Watson, su voz temblorosa, aunque trató de mantener la compostura. ¿Por qué nos han traído aquí? El líder de la Orden dio un paso hacia ellos, y su voz, ahora más clara, llenó el espacio con una resonancia inquietante.
No estáis aquí por casualidad, Watson, dijo, dirigiéndose primero a él, y luego su mirada se centró en Holmes. En I vosotros en I Cullen. Habéis sido piezas de un juego mucho más grande, uno que comenzó mucho antes de que comprendierais el alcance de vuestros destinos. Holmes se adelantó, sus ojos fijos en los de la figura sombría. No estamos aquí para jugar, y mucho menos para ser parte de algún destino oscuro que no elegimos. Venimos a detenerlo. El líder sonrió, una sonrisa fría y siniestra. Detenerlo, ¿verdad? Os creéis en control, pero ya es demasiado tarde. El sacrificio ha sido hecho, y lo que está por venir no puede ser detenido. La rueda del destino está en movimiento, y nadie puede detener su marcha. Watson, confundido, miró a Holmes en busca de una señal. Sacrificio. ¿A qué te refieres? ¿Qué sacrificio? El líder dejó escapar una risa suave, casi burlona. Cullen, como habéis descubierto, no es lo que parece. Su deformidad no es un accidente ni una maldición. Es el resultado de un sacrificio ancestral, una ofrenda que se ha ido preparando durante generaciones para asegurar que la orden pueda obtener lo que necesita. Pero no os preocupéis, añadió con una sonrisa aún más fría, vuestro sacrificio también será significativo en este gran diseño. ¿Qué estás diciendo?, exclamó Watson, aterrorizado. ¿Acaso pensáis sacrificar a Cullen? ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros? El líder dio un paso más cerca, su sombra alargándose como una extensión de su voluntad. Cullen no es el único que ha sido marcado. Todos aquellos que buscan la verdad acaban siendo arrastrados a este destino, y vosotros, mis queridos amigos, sois los últimos hilos que deben tejerse en esta tela de araña. El sacrificio de Cullen ha sellado nuestra victoria, pero vosotros seréis los que permitirán que el ritual final se complete. Holmes, sin apartar la mirada del hombre, dio un paso hacia adelante, con la expresión de quien ya conoce el precio de la verdad. El ritual final. ¿Qué estáis tratando de hacer? ¿Y por qué nosotros? Porque vosotros sois la llave, respondió el líder, su voz ahora grave y profunda. Vosotros sois las últimas piezas necesarias para invocar el poder que hemos estado buscando durante siglos. Vuestra presencia aquí no es un accidente. Vosotros, como Cullen, habéis sido elegidos. Y ahora, vuestros destinos están entrelazados con el futuro de la Orden. Watson sintió un estremecimiento recorrer su espina dorsal. Aquel hombre, aquel líder de la Orden, no solo les hablaba con una confianza aterradora, sino que sus palabras dejaban claro que no había vuelta atrás. El sacrificio al que se refería, la conexión que existía entre Cullen y ellos, todo eso estaba por delante, y nada que pudieran hacer cambiaría lo inevitable. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó Watson, su tono más calmado ahora, pero lleno de desesperación. ¿Por qué nos habéis traído aquí? El líder levantó un dedo, señalando el círculo que aún brillaba débilmente en el suelo. Este es el lugar donde todo se decide. El sacrificio final requiere de sangre pura, de almas dispuestas a ofrecerse para un propósito más grande. Y vosotros, como todos los que se atreven a buscar la verdad, habéis llegado a este punto. Ahora solo queda decidir quién pagará el precio. Watson dio un paso atrás, su corazón acelerado. No lo haré, dijo con firmeza. No voy a permitir que esto continúe. Holmes, en cambio, no respondió de inmediato. Parecía estar calculando algo, su mirada fija en el líder de la Orden y luego en Cullen, quien permanecía inmóvil, como si todo lo que sucedía a su alrededor no tuviera impacto sobre él. Finalmente, Holmes habló, su voz firme y decidida. Si crees que podemos ser parte de tu ritual, estás equivocado. Lo que sea que estés planeando, no será tan sencillo. El líder lo miró con una expresión de indiferencia. Tienes razón en una cosa, Holmes. No será sencillo. Pero no podéis escapar de lo que está destinado a suceder. El sacrificio es inevitable, y ahora, solo queda elegir qué parte de vuestro ser será ofrendada. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Watson, y en ese momento comprendió lo que estaba sucediendo. Ellos, de alguna manera, también eran piezas en ese juego. No solo Cullen, sino todos ellos. La verdad detrás de la deformidad de Cullen, la relación con la Orden, todo era un entramado de destino que los había llevado hasta aquí, hasta este laboratorio, hasta este círculo, donde la muerte parecía ser la única respuesta.
La tensión era palpable, y antes de que Watson pudiera decir algo más, Holmes dio un paso al frente, su rostro ahora serio, como si hubiera alcanzado una comprensión absoluta de lo que debía hacer. «No permitiré que esto se complete», dijo Holmes, y en sus ojos brillaba una chispa de resolución. En ese instante, el líder de la orden sonrió, y en sus ojos había una oscuridad profunda, como si todo ya estuviera decidido. «Ya veremos, Holmes», dijo con voz profunda y resonante. «Veremos si podéis detener lo que ya está en marcha». El aire se llenó de una presión insoportable, como si el espacio mismo estuviera a punto de colapsar. La habitación vibró, y las velas, que habían estado apagadas, se encendieron nuevamente, pero esta vez con una intensidad mucho mayor. La figura del líder se alzó, como si estuviera absorbiendo toda la energía que emanaba del ritual, y Cullen, aún en su trance, comenzó a moverse, como si estuviera respondiendo a una llamada que solo él podía oír. «El sacrificio debe hacerse», susurró el líder, mientras los símbolos en el suelo brillaban con un resplandor cegador. «Y vosotros sois los últimos en la línea». Capítulo 11. La verdadera naturaleza del sacrificio. La oscuridad se cernió sobre ellos como una capa densa y pesada, el aire caliente se convirtió en una niebla espesa que se deslizaba entre las grietas de la mansión, filtrándose por cada rincón, haciendo que cada respiración fuera más pesada que la anterior. Holmes, aún parado frente al líder de la orden, no se movió un solo centímetro. A pesar de la amenaza latente, su expresión era impasible, como si estuviera calculando en silencio las posibilidades que se abrían ante él. Watson, por el contrario, sentía el pánico invadiéndole lentamente, como un veneno invisible que iba tomando el control de su cuerpo. Miraba a su alrededor, intentando encontrar alguna salida, algún indicio de esperanza. La mansión parecía haberse transformado en una prisión de sombras, cada una de las paredes parecía mirarlo, cada sombra tenía una historia que contar, un misterio que desvelar, y todos los caminos conducían, inexorablemente, a aquel círculo en el centro del laboratorio. El líder de la orden, al notar el creciente nerviosismo de Watson, esbozó una sonrisa fría, como si la angustia del médico fuera un espectáculo privado que se ofrecía a su voluntad. «El miedo es un buen aliado», dijo en un tono grave, pero casi complacido. «Lo que no sabéis, Watson, es que todo lo que está sucediendo tiene un propósito mayor. No estáis aquí por casualidad, no sois solo peones en este juego. Habéis sido elegidos, tanto como Cullen. Vuestros destinos están entrelazados con el futuro de la orden, y no hay escape». Las palabras del líder resonaron en la mente de Watson como una sentencia irreversible. El futuro de la orden no era solo una abstracción. Se refería a algo tangible, algo que ya se estaba formando, algo que los rodeaba y los asfixiaba en su presencia. Algo que los tres, Holmes, Watson y Cullen, debían aceptar. Aquel destino siniestro parecía haber sido sellado hacía mucho tiempo, pero ahora, en ese preciso momento, Watson comprendía lo que implicaba verdaderamente el sacrificio del que tanto se hablaba. Holmes, aunque igualmente tenso, se adelantó un paso, su mirada fija en el líder, pero su mente trabajando a toda velocidad. «¿Qué es lo que realmente queréis?», preguntó, con una calma que no se correspondía con la creciente tensión que invadía la sala. «¿Qué es lo que realmente está en juego aquí?». El líder de la orden hizo un gesto hacia el círculo en el suelo, cuyas líneas brillaban con una intensidad sobrenatural. «Este es el verdadero poder», dijo, su voz reverberando en el espacio, como si el mismo suelo respondiera a sus palabras. «El sacrificio de Cullen es solo una parte de la ecuación. Es necesario para desbloquear lo que hemos estado buscando durante siglos. Lo que está por venir es un renacimiento, un despertar de fuerzas antiguas que se han mantenido ocultas durante generaciones. Pero para que eso suceda, para que estas fuerzas puedan liberarse, es necesario que los elegidos, aquellos que han sido marcados por el destino, participen en este ritual». Watson se adelantó un paso, su voz temblorosa pero llena de determinación. «No entiendo lo que estás diciendo. ¿Por qué Cullen? ¿Por qué nosotros?». El líder sonrió, pero su sonrisa era la de un hombre que veía el final del juego a su alcance. «Porque sois la llave. Todo lo que habéis hecho, todo lo que habéis aprendido, os ha llevado hasta este punto. Y no es coincidencia que todos vosotros estéis aquí. Cada uno de vosotros tiene algo que la orden necesita. Cullen, con su deformidad, con su conexión con lo sobrenatural, es el catalizador. Pero vosotros, Watson y Holmes, sois el ancla,
los que permitirán que el ritual llegue a su culminación. Ancla, repitió Holmes, alzando una ceja, intrigado por la elección de la palabra. ¿Qué quieres decir con eso? Vosotros sois los que mantendrán el equilibrio, explicó el líder, acercándose lentamente al círculo. El sacrificio de Cullen debe ser equilibrado por el sacrificio de aquellos que se han involucrado en este juego. Y ese sacrificio no será físico, no será sangre derramada en el suelo, sino algo mucho más profundo. Es una entrega del alma misma, un acto de renuncia al propio ser, a todo lo que uno ha sido, para permitir que algo más grande ocupe su lugar. Las palabras del líder se quedaron suspendidas en el aire, como si cada sílaba tuviera el peso de una piedra arrojada en un pozo sin fondo. Watson, quien aún intentaba procesar lo que escuchaba, sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. ¿Renunciar al alma? ¿A lo que uno es? ¿Qué significaba todo eso? Holmes, aparentemente imperturbable, frunció el ceño. ¿Y cómo es que sabes que nosotros aceptaremos esto? ¿Qué aceptaremos ser parte de tu ritual, de tu plan? El líder se detuvo frente a ellos, su mirada fija, casi despectiva. Porque ya no tenéis elección. El sacrificio se ha sellado, y ahora solo queda cumplir con la última parte de la ceremonia. Podéis resistiros todo lo que queráis, pero al final, la voluntad del destino prevalecerá. Un escalofrío recorrió la espalda de Watson al escuchar aquellas palabras. ¿Era posible que no tuvieran más opción que aceptar el sacrificio que les imponían? La sensación de impotencia crecía en su interior, pero algo en la mirada de Holmes le hizo pensar que aún quedaba una esperanza. Holmes nunca aceptaba la derrota. Incluso cuando todo parecía perdido, él encontraba una salida, una solución que ninguno de los demás veía. Pero en ese momento, algo ocurrió que hizo que incluso el imperturbable Sherlock Holmes vacilara. Una luz brillante, tan intensa como un rayo, se encendió en el centro del círculo, envolviendo a Cullen en un resplandor cegador. El joven, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, comenzó a convulsionar, su cuerpo temblando como si estuviera siendo sacudido por fuerzas que no podía controlar. El aire se cargó de una electricidad palpable, y la mansión pareció crujir bajo el peso de lo que estaba ocurriendo. «Cullen», exclamó Watson, corriendo hacia él, pero fue detenido por la mano firme de Holmes. «No te acerques», dijo Holmes con voz grave. «Lo que está ocurriendo no es natural. No sabemos qué clase de poder está siendo liberado». El líder de la orden observaba con una satisfacción palpable. «Este es el momento decisivo. El sacrificio está comenzando. Cullen ha comenzado su transformación. Su alma está siendo arrastrada hacia el vacío que hemos creado, y con ello, el ritual avanza. Ahora, solo queda que los dos de vosotros completen vuestro papel». Watson miró a Holmes, buscando alguna respuesta, alguna señal de que había un camino a seguir. Pero Holmes, aunque decidido, parecía estar evaluando cada detalle con la misma mente brillante que lo había llevado a desentrañar tantos misterios. Sabía que tenían poco tiempo, y que el sacrificio de Cullen era solo el principio de algo mucho más grande, algo que, si no se detenía a tiempo, podría destruirlos a todos. «Holmes», murmuró Watson, su voz llena de urgencia. «¿Qué vamos a hacer?» Holmes no respondió de inmediato. En sus ojos brillaba la intensidad de una mente que veía más allá de lo evidente. Finalmente, con una determinación implacable, sus labios se curvaron en una ligera sonrisa. «Lo que siempre hemos hecho», dijo con voz firme. «Desentrañar el misterio y detener lo que no debe suceder». Capítulo 12. El juego del destino. El resplandor del círculo seguía iluminando la habitación, un fulgor cegador que parecía arrancar la esencia misma de la mansión. Los ecos de la transformación de Cullen resonaban como un tambor lejano, su cuerpo sacudido por una energía que lo sobrepasaba. La figura del joven se distorsionaba en el brillo, y en sus ojos se reflejaban visiones de mundos lejanos, mundos que no pertenecían a la realidad que conocían. La atmósfera se hacía espesa, densa, cargada de un peso palpable. La acción se estaba llevando a cabo, y la finalización del ritual parecía ya inevitable. Holmes observó en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. El misterio detrás del círculo, las luces que emanaban, el sufrimiento de Cullen, todo se unía en un rompecabezas que se negaba a ser completado. Pero algo en su interior le decía que aún quedaba tiempo. No todo estaba perdido. Al menos, no aún.
Watson, dijo Holmes, su voz baja, pero tan firme como siempre. Este es el momento en el que tenemos que actuar. No podemos quedarnos mirando cómo Cullen se convierte en parte de este ritual. Lo que está sucediendo no es solo un sacrificio físico. Es algo más profundo, algo que no podemos permitir que suceda. Watson, cuya preocupación por su amigo crecía con cada segundo que pasaba, no dudó. En su corazón, sentía que debían encontrar una forma de intervenir antes de que Cullen perdiera lo que quedaba de su humanidad. El joven había sido arrastrado a este juego cruel sin su consentimiento, sin siquiera entender por completo lo que se le pedía. La mirada de Cullen, tan distante, tan vacía, lo confirmaba. No podemos dejar que esto ocurra, replicó Watson, su voz tensa de ansiedad. Pero, ¿cómo? El poder que emana de ese círculo es más allá de nuestra comprensión. No somos más que observadores, impotentes ante lo que sucede. Holmes hizo una señal con la mano, pidiendo calma. Sabía que si se dejaban llevar por el miedo o la desesperación, perderían la oportunidad de actuar. A pesar del resplandor que los rodeaba, su mente parecía clara, como un faro en medio de la tormenta. Él había visto muchas cosas en su vida, pero aquello era diferente. Esta vez no se trataba de un simple crimen o un misterio humano. Había algo mucho más grande, algo trascendental. Lo que estamos presenciando es un despertar, Watson. Un despertar de fuerzas que se han mantenido dormidas durante milenios. Pero no todo lo que se encuentra en este círculo está destinado a quedarse aquí. Las fuerzas que se liberan son poderosas, pero lo que los hombres como el líder de la orden no comprenden es que las fuerzas de la naturaleza no pueden ser controladas con tan solo un acto de voluntad. Watson miró a Holmes, buscando en sus ojos alguna respuesta. ¿Qué estás sugiriendo? Holmes se giró hacia él, con una expresión de profunda concentración. Nosotros también somos parte de este juego, Watson. Lo que está sucediendo no solo afecta a Cullen, ni a la Orden. Somos piezas en un tablero mucho mayor. Pero, como siempre ocurre en los casos que he resuelto, la clave está en el equilibrio. Y este círculo, dijo señalando con su mirada fija al resplandor, está desequilibrado. El rostro de Holmes se oscureció mientras observaba el círculo. Había una lección que solo el tiempo le había enseñado. Cuando la situación se volvía demasiado complicada, cuando el destino parecía jugarse sin importar los esfuerzos humanos, siempre había algo más. Algo que ni siquiera las fuerzas más oscuras podían anticipar. El sacrificio, en última instancia, no era el camino a seguir. De repente, el resplandor del círculo comenzó a menguar, aunque de manera imperceptible. El brillo estaba desvaneciéndose, pero no de una forma que ofreciera esperanza. Era más bien un desvanecimiento gradual, como si la energía misma se estuviera agotando. La figura de Cullen, ahora completamente envuelta en la luz, comenzó a agitarse con más furia. Su rostro estaba distorsionado en una mueca de sufrimiento, de desesperación. Los gritos que emitía eran ahora más agudos, un eco que parecía penetrar en cada rincón de la mansión. «¡Cullen!», gritó Watson, intentando avanzar, pero las sombras que rodeaban el círculo lo repelieron, como si una fuerza invisible lo estuviera manteniendo a raya. Holmes, por otro lado, parecía estar observando detenidamente el patrón que se formaba alrededor del círculo. Era como si todo tuviera un propósito, un ritmo. Su mirada se enfocó en un punto específico dentro de las líneas brillantes que cruzaban el círculo. «Es la clave», murmuró para sí mismo, con la mente trabajando frenéticamente. «El punto de equilibrio. Si logramos deshacer esta geometría». No terminó la frase. De repente, las sombras de la mansión comenzaron a moverse por sí solas. Algo había cambiado. El aire comenzó a vibrar, y la luz del círculo se intensificó una vez más, pero esta vez con una energía mucho más feroz, un resplandor cegador que oscureció por completo la estancia. El líder de la orden, que había estado observando en silencio todo el proceso, dio un paso adelante. «No podéis detenerlo. Nada de lo que hagáis podrá impedir lo que está sucediendo. Esta es la culminación de siglos de trabajo, la consumación de un destino ya escrito». Holmes no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó al círculo con una calma inquietante. Watson, sin comprender lo que estaba haciendo, lo siguió con la mirada. Sabía que Holmes tenía algo en mente, pero la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir lo dejó paralizado.
El líder de la orden, al ver los movimientos de Holmes, esbozó una sonrisa cruel. ¿Realmente creéis que podéis romper el patrón? Este ritual es más antiguo que vosotros. Más antiguo que cualquier hombre vivo. Holmes, sin embargo, no parecía inmutarse. Al contrario, su mirada estaba fija en el punto que había identificado dentro del círculo. Es cierto que este ritual ha existido por siglos, dijo Holmes, con voz baja pero llena de autoridad. Y es cierto que muchos lo han creído infalible. Pero lo que los hombres como tú no comprenden es que hay un patrón aún mayor. Hay una fuerza que trasciende este ritual, que está por encima de todo esto. El sacrificio no es lo que libera el poder. Es la voluntad de cambiar el destino lo que rompe la cadena. Con un movimiento decisivo, Holmes extendió su mano hacia el círculo, tocando una de las líneas brillantes con la punta de sus dedos. En ese instante, un estremecimiento recorrió la mansión. El círculo comenzó a vibrar, como si una ola de energía invisible lo estuviera sacudiendo desde su interior. Cullen, cuyos gritos ya no eran humanos, cayó al suelo, sin poder mantenerse de pie ante el torbellino que lo envolvía. «Holmes», gritó Watson, con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Qué has hecho?» Holmes, con los ojos fijos en la figura de Cullen, respondió con calma, lo que debía hacerse. Capítulo 13. La última oportunidad. La mansión se encontraba ahora sumida en un caos absoluto. El aire, cargado de energía oscura, zumbaba a través de cada rincón, como si la misma estructura estuviera siendo desgarrada por fuerzas más allá de la comprensión humana. Holmes y Watson se encontraban de pie, casi inmóviles, observando la transformación de Cullen y el espiral que los rodeaba. La figura del joven ya no era reconocible, su cuerpo parecía disolverse en la luz, mientras la forma del círculo brillaba con una intensidad que iba más allá de cualquier explicación lógica. Holmes, siempre tan tranquilo, ahora mostraba signos de tensión en su rostro. Había algo en la atmósfera que lo desconcertaba, algo que incluso su aguda mente no podía procesar con claridad. La geometría del círculo que había tocado comenzaba a deshacerse, pero no por el camino que había previsto. La resistencia que encontraba dentro de las líneas brillantes parecía crecer, como si el ritual estuviera adaptándose a cada intento de interferir. «Esto no está bien», murmuró Holmes, su voz grave. «El equilibrio que intentamos restablecer se ha vuelto aún más inestable. Es como si algo hubiera cambiado dentro del ritual, como si lo que tocamos no fuera solo un patrón, sino un ente con voluntad propia». Watson miró a su alrededor, con los ojos desorbitados, sin saber si sus sentidos lo estaban engañando. El miedo había tomado posesión de él, pero también había una sensación inconfundible: no podían rendirse. No podían dejar que todo fuera en vano. Cullen, el joven que había sido su amigo, estaba en sus manos. Su destino, de alguna manera, aún se hallaba por definirse. «Holmes, ¿qué vamos a hacer? El ritual está a punto de culminar, y no podemos permitir que Cullen se pierda en esa luz», dijo Watson, la voz quebrada por la ansiedad. Holmes no respondió de inmediato. Se acercó al borde del círculo, observando cada movimiento, cada sombra que se deslizaba a su alrededor. El líder de la orden, cuya presencia hasta entonces había sido casi fantasmal, apareció de nuevo, como una sombra que se deslizaba entre las grietas de la mansión. Con una sonrisa de triunfo, avanzó hacia ellos, sin miedo, como si ya supiera el desenlace. «¿Creéis que aún tenéis tiempo para salvarlo?», dijo el líder, su voz impregnada de burla. «Este es el momento en que todo llega a su fin, un fin que ni siquiera vosotros, con vuestra inteligencia, podréis evitar. El sacrificio de Cullen es la pieza final en el rompecabezas. Lo que estamos a punto de desatar no tiene comparación. No hay vuelta atrás». Holmes, imperturbable, no permitió que las palabras del líder le afectaran. Sabía que la batalla no estaba perdida, pero también comprendía que ahora se encontraba ante la prueba más grande de su vida. No solo se trataba de resolver un misterio, se trataba de confrontar lo imposible. «Lo que estáis haciendo no es un sacrificio, sino una trampa», respondió Holmes, sin apartar los ojos del círculo. «Y todo aquel que se enrede en ella será consumido por su propio error». El líder de la orden, aparentemente enfurecido por la seguridad en las palabras de Holmes, dio un paso adelante. No sabes lo que dices. «No entiendes lo que está en juego. Lo que estamos a punto de liberar es el poder de los dioses.
algo que ha estado latente en este mundo desde el principio de los tiempos. Y tú, Sherlock Holmes, no podrás detenerlo. Pero Holmes no se movió. Su mente estaba centrada en una sola cosa: el patrón que se formaba frente a él. Algo en la estructura del círculo había cambiado, algo que lo había confundido antes, pero que ahora comenzaba a tomar sentido. Un hilo del pasado, una pieza olvidada, había aparecido en su mente, iluminando todo lo que necesitaba comprender. Con un movimiento rápido, Holmes se agachó y tocó de nuevo el círculo. Esta vez, no fue como antes. Sus dedos no solo rozaron las líneas brillantes, sino que parecieron fusionarse con ellas, absorbiendo una energía que había permanecido dormida. Un destello de luz estalló con tal fuerza que el suelo tembló bajo sus pies, y la mansión entera pareció crujir, como si estuviera a punto de desplomarse. Cullen, que aún estaba atrapado en la luz, dio un grito que atravesó el espacio. La intensidad del dolor era palpable, como si su alma misma estuviera siendo desgarrada. «No», exclamó Watson, acercándose a su amigo, pero la fuerza del círculo lo mantenía a distancia. No podía hacer nada más que observar cómo la oscuridad se apoderaba de él. «Holmes, haz algo», gritó Watson, desesperado. La situación parecía escapar de las manos de los dos amigos, quienes estaban atrapados en un juego cuyo desenlace no podían predecir. «Lo estoy haciendo, Watson», respondió Holmes, con una determinación feroz. «Es solo cuestión de tiempo. Solo necesitamos un poco más de tiempo». El líder de la orden observaba el caos con una sonrisa cruel en su rostro. Su confianza parecía inquebrantable. «Nada de lo que hagáis cambiará el destino. Lo que está por llegar es inevitable. Este es el último sacrificio. El último paso hacia un poder que no comprenden. Y Cullen será la clave. Él es el vehículo que abrirá la puerta hacia lo desconocido». Holmes no le prestó atención. Su mente estaba completamente absorbida por el círculo. En ese instante, una idea brillante atravesó su mente. La clave no era destruir el círculo, sino redirigir la energía que emanaba de él, desviar el flujo hacia otro lugar. El patrón en su interior no solo era una barrera, era un puente. Un puente hacia algo más grande. Sin perder tiempo, Holmes comenzó a trazar con los dedos líneas en el aire, como si estuviera escribiendo una fórmula secreta. Cada movimiento era preciso, calculado, como si todo lo que había aprendido en su vida lo hubiera llevado hasta ese preciso momento. Las sombras que rodeaban el círculo comenzaron a moverse, a danzar a su alrededor. Watson observaba en un silencio tenso, incapaz de entender lo que su amigo estaba haciendo. Pero sabía que, si alguien podía encontrar una salida, ese era Holmes. El líder de la orden, al ver la determinación de Holmes, comenzó a avanzar rápidamente hacia él. «No lo permitiré», rugió. Pero antes de que pudiera alcanzar a Holmes, un estruendo tan fuerte como un trueno llenó la sala. Las paredes de la mansión comenzaron a crujir, y el suelo tembló violentamente. La luz que emanaba del círculo se intensificó aún más, cegadora, como si la propia realidad se estuviera desintegrando. Holmes, con una calma sobrehumana, continuó su tarea, sin siquiera mirar al líder de la orden. En su mente, todo cobraba forma, como si estuviera jugando un último movimiento en un juego de ajedrez. Y en ese momento, algo cambió. Un rayo de luz atravesó el círculo y se extendió a través de la mansión, transformando todo lo que tocaba. Capítulo 14. El sacrificio final. La mansión, cuyo aire espeso y oscuro había comenzado a disiparse con la intersección de las luces, aún temblaba. El suelo crujía con el peso de las fuerzas incontrolables que habían sido desatadas, como si los cimientos mismos de la realidad estuvieran a punto de ceder. Holmes, inmóvil, sostenía su postura con la determinación que solo él podía manifestar. Las líneas brillantes del círculo aún giraban, pero el caos que había comenzado a invadir el espacio estaba tomando una dirección inesperada. El líder de la orden, que hasta entonces había permanecido tranquilo, ahora mostraba signos de desesperación. La figura de Cullen, rodeada por la luz cegadora, parecía vacilar, como si estuviera atrapada entre dos mundos, sin saber en cuál de ellos debía quedarse. La guerra de energías que se libraba a su alrededor no solo afectaba el espacio físico, sino que parecía penetrar en las almas de aquellos involucrados, llevándolos a la reflexión sobre el precio de lo que estaban a punto de desatar. Watson, a su lado, sentía el peso de los momentos que se deslizaban entre sus dedos.
La tensión en el aire era palpable, como si el futuro estuviera suspendido en la balanza, sin saber qué lado caería. Miró a Holmes, que permanecía allí, con su rostro impasible, como si pudiera ver algo que los demás no alcanzaban a comprender. «¿Lo lograremos?», murmuró, más para sí mismo que para su amigo. Holmes no respondió de inmediato, sus ojos fijos en el círculo, en las formas que se torcían en el aire. Con una serenidad sobrehumana, comenzó a avanzar, acercándose cada vez más al joven que estaba siendo absorbido por la luz. «Watson, este es el momento. Lo que está por suceder cambiará todo. El sacrificio que se está ofreciendo no es solo el de Cullen, sino el de todos nosotros si no actuamos con rapidez». El líder de la orden había estado observando la escena con creciente irritación. Su postura, antes imponente y confiada, ahora mostraba signos de desequilibrio. Se adelantó con pasos rápidos y furiosos, pero cuando llegó cerca del círculo, una fuerza invisible lo detuvo. Un poder que no podía entender lo mantenía alejado, como si el propio destino hubiera comenzado a actuar por su cuenta. «No lo lograréis», dijo, su voz llena de furia, pero también de una extraña mezcla de resignación. «Este ritual, este sacrificio, no puede ser detenido. Nada de lo que hagáis cambiará la inevitable verdad». Holmes, sin volverse hacia él, habló con un tono profundo y seguro. «Lo que parece inevitable, siempre tiene un camino alternativo, pero debemos ser lo suficientemente valientes como para verlo. Lo que has hecho aquí es lo que muchos han intentado antes de ti, pero nunca entendieron que la verdadera clave no es destruir, sino transformar». El líder, con los ojos llenos de rabia, alzó las manos, pero no pudo continuar. Un eco de la misma luz que había comenzado a envolver a Cullen ahora lo envolvía a él, lo retenía, lo consumía lentamente, de manera que parecía que el tiempo se alargaba, girando a su alrededor, deformando las realidades. El ritual que había intentado llevar a cabo se le regresaba como una espiral, ahogándolo en las mismas fuerzas que había invocado. Cullen, por su parte, ya no parecía humano. Su rostro había desaparecido, su cuerpo se deshacía entre la luz, y el espacio que lo rodeaba parecía haberse convertido en una extensión de su ser. Era como si él mismo estuviera absorbiendo el universo, como si su sacrificio fuera más que humano, fuera un puente hacia algo mucho más grande. La luz que rodeaba al joven comenzó a intensificarse, alcanzando su punto máximo. Holmes no podía detenerlo, no podía revertirlo todo, pero había una última esperanza, algo que solo él sabía que podría cambiar el curso de los acontecimientos. Con una rapidez que sorprendió incluso a Watson, Holmes se arrodilló frente al círculo, tocando las líneas con la punta de los dedos. «Este no es solo un círculo de sacrificio», murmuró para sí mismo. «Es una manifestación de la voluntad de los hombres, un lazo que conecta lo imposible con lo posible. Si comprendes su verdadera naturaleza, puedes usarla para lo contrario». De repente, una figura apareció frente a ellos, una presencia etérea, un ser sin rostro, pero cuya forma era claramente humana. Una sombra vestida de ropas blancas, que parecía estar hecha de la misma luz que ahora se desbordaba en el espacio. «¿Quién eres?», preguntó Watson, con la voz temblorosa. La figura, aunque etérea, no parecía temer a nada. Simplemente existía allí, flotando en el aire, observando todo lo que ocurría. «Soy el guardián», respondió la figura con una voz grave y profunda, pero con un tono que resonaba como un eco distante. «El guardián de los límites, el que vela por el equilibrio entre los mundos. El sacrificio que se lleva a cabo aquí no es solo para liberar una fuerza. Es para forjar un nuevo comienzo. El sacrificio de Cullen no solo define su destino, sino el de todos los que lo rodean». Holmes, al escuchar las palabras del guardián, comprendió lo que había estado buscando. La pieza que faltaba. El sacrificio, la luz, el círculo. Todo era parte de un proceso mucho más grande. No era solo el sacrificio lo que se necesitaba, sino el equilibrio. Un balance que estaba más allá de lo físico, más allá de lo terrenal. El guardián observó a Holmes, reconociendo algo en él. Solo aquellos que comprenden el verdadero significado de la transformación pueden salvar a aquellos atrapados en este proceso. Pero el precio es alto, y no todos están dispuestos a pagarlo. Holmes, sin titubear, levantó la mirada hacia Cullen, cuya forma ahora parecía completamente fusionada con la luz. No hay sacrificio más grande que el sacrificio por la vida. Pero para que el ciclo termine,
Debemos ofrecer algo más que lo físico. Debemos ofrecer lo que realmente somos. Con estas palabras, Holmes extendió una mano hacia el círculo, y la energía comenzó a fluctuar, cambiando su curso. El sacrificio de Cullen no sería en vano. Holmes había entendido que la verdadera fuerza de todo esto era la voluntad humana de transformar, de trascender. El sacrificio no era solo un acto de destrucción, sino de renacimiento. Watson miró a su amigo con una mezcla de admiración y temor. «¿Qué estás haciendo, Holmes?» «Estamos a punto de hacer lo que nunca debió hacerse», respondió Holmes sin apartar los ojos del círculo. «Pero no hay vuelta atrás». La luz que rodeaba a Cullen comenzó a desvanecerse. La estructura del círculo comenzó a romperse, y con ella, el destino del joven. La luz, ahora débil, se extendió hacia las sombras. Las paredes de la mansión comenzaron a agrietarse, y el espacio alrededor de ellos se expandió, como si el tiempo mismo estuviera vacilando, como si el final fuera solo el comienzo de algo mucho más grande. Capítulo 15. La revelación del secreto. La mansión, que había sido testigo de secretos profundos y oscuros, ahora resonaba con una quietud pesada, como si la propia tierra estuviera aguardando algo mucho mayor que el fin de una historia humana. La luz había dejado de girar, y el círculo, que había sido el centro de tantas disputas y sacrificios, ahora se encontraba roto, su energía desbordándose hacia el aire como una fuerza descontrolada. Un suspiro profundo recorría la estancia, como si la mansión misma exhalara el último vestigio de su carga. Holmes, parado en medio de la sala, no parecía afectado por el caos que le rodeaba. Sus ojos, penetrantes y agudos, recorrían los fragmentos de lo que una vez fue un ritual, observando las huellas de lo que quedaba, una especie de vacío que ahora impregnaba la atmósfera. Watson, sin embargo, seguía siendo arrastrado por la incredulidad, incapaz de asimilar lo que acababa de ocurrir. «El sacrificio ha sido completado», dijo Holmes, su voz profunda, pero tranquila, como si todo estuviera bajo su control, como si nada de lo que había sucedido fuera más que una pieza en un rompecabezas que él había estado resolviendo pacientemente durante todo este tiempo. Watson, sin embargo, no pudo dejar de mirar el punto donde Cullen había desaparecido. A pesar de la brillante luz que lo había envuelto, algo en su interior le decía que algo más estaba sucediendo. El joven, en su sacrificio, había trascendido algo mucho más grande que él mismo. La visión de su cuerpo fusionándose con la luz y el aire era algo que Watson no podría borrar de su memoria, como una pintura grabada en su mente. «¿Qué ha pasado, Holmes? ¿Por qué esa luz? ¿Por qué el sacrificio de Cullen?» Holmes no respondió inmediatamente, su mirada fija en el vacío que había dejado el ritual. Sabía que las palabras que tenía que pronunciar cambiarían todo lo que Watson había comprendido hasta ahora. Los secretos que aún quedaban por descubrir eran tan vastos como el universo mismo. Era un momento que, de alguna manera, había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. «Watson», dijo finalmente, volviéndose hacia él con una seriedad que nunca antes había mostrado. «Lo que acabamos de presenciar no fue simplemente un sacrificio, sino una transfiguración. Cullen no ha muerto en el sentido convencional. Él ha trascendido, ha pasado de un estado a otro, como una chispa que se disuelve en el aire». «Pero, Holmes», replicó Watson, su tono cargado de duda, «¿cómo puede eso ser posible? La ciencia, la razón, todo lo que conocemos nos dice que la muerte es el final. Que no hay retorno. Ese hombre no está aquí. ¿Dónde está? ¿Qué ha sucedido realmente?» Holmes cerró los ojos brevemente, como si se preparara para una revelación. Respiro profundament onteste continuer. «Lo que has visto, Watson, es el resultado de la transgresión de las leyes que rigen la vida y la muerte. Cullen no ha muerto, de la forma en que conocemos la muerte. Él ha sido parte de algo mucho más antiguo, un poder ancestral que no se rige por las reglas de la física que estudiamos y comprendemos. Lo que sucedió aquí, en esta mansión, no fue solo un ritual de sacrificio, sino la apertura de un portal hacia un plano de existencia que ha estado oculto durante milenios». Watson frunció el ceño, sintiendo como su mente comenzaba a volverse cada vez más turbada por las palabras de su amigo. La explicación de Holmes, aunque lógica desde su perspectiva, parecía desafiar toda comprensión razonable. Un portal dices. «¿Un portal hacia qué, Holmes?» «Un portal hacia el reino de lo desconocido», respondió Holmes, su voz grave. «Un lugar donde las reglas de la realidad se disuelven.
Lo que hemos presenciado aquí es el resultado de un poder primordial, uno que no se muestra ante los ojos humanos con facilidad. Y el sacrificio de Cullen fue el catalizador. Fue él quien permitió que este portal se abriera, quien permitió que lo que estaba guardado durante eones se manifestara ante nosotros. Watson miró a su alrededor, intentando encontrar alguna señal que pudiera confirmar las palabras de Holmes. Pero la habitación, aunque extraña en su quietud, parecía tan ordinaria como cualquier otra. ¿Cómo podía algo tan extraordinario haber sucedido en este espacio común, en medio de la oscuridad de la noche? ¿Qué significa todo esto, Holmes?, insistió Watson, un torrente de preguntas surgiendo en su mente. ¿Qué significa que Cullen haya desaparecido? Lo que significa, Watson, es que hemos tocado algo que no está destinado a ser tocado. El sacrificio de Cullen no fue solo su vida. Fue la apertura de un portal hacia una fuerza que puede alterar la estructura misma del universo. Y no solo eso, sino que hemos abierto una puerta hacia el pasado, hacia lo que una vez existió antes de nuestra comprensión de la vida, la muerte y el destino. Holmes dio un paso hacia el centro de la sala, donde el círculo de energía había desaparecido, dejando solo la resonancia de su poder. Los antiguos, los que vinieron antes de nosotros, sabían de este poder. Ellos lo adoraban, pero también lo temían. Este poder, Watson, tiene el potencial de cambiar todo lo que conocemos, de reformar la realidad misma, si es controlado por las manos correctas. Pero interrumpió Watson, ¿quién puede controlar algo así? Si Cullen ha trascendido, si lo que estaba ocurriendo aquí era tan poderoso, ¿no debería haber algún tipo de amenaza para el mundo entero? Holmes lo miró con una mezcla de gravedad y serenidad. Es precisamente eso lo que temían los antiguos. Aquellos que han tenido acceso a este poder antes, han fracasado. Y como todo poder, es susceptible de corromper a quien lo posee. Sin embargo, no todo está perdido. Si sabemos cómo manejarnos, podemos evitar que esta fuerza caiga en manos equivocadas. ¿Pero cómo? Watson preguntó, sintiendo la urgencia en su voz. ¿Cómo podemos detenerlo? Si este poder es tan grande, tan impredecible. Holmes caminó hacia el borde de la sala, donde el silencio parecía absoluto. Debemos encontrar el equilibrio. Es un juego delicado. El sacrificio que hemos presenciado debe ser comprendido y respetado. De lo contrario, todo lo que hemos hecho aquí, todo lo que hemos presenciado, no será más que una puerta abierta hacia el caos. ¿Y tú, Holmes?, dijo Watson, ¿qué harás ahora? ¿Qué harás con todo esto? Holmes giró lentamente hacia él, sus ojos fríos pero resolutos. Lo que siempre he hecho, Watson. Investigar. Desentrañar. Pero esta vez, con una advertencia, no debemos dejar que el miedo nos domine. Si este poder debe ser sellado, debe ser hecho por nosotros, por aquellos que hemos visto su potencial y comprendemos sus consecuencias. El aire parecía pesar aún más sobre ellos, como si el tiempo mismo estuviera suspendido, esperando que tomaran una decisión, que dieran el siguiente paso en una historia cuyo final aún no estaba escrito. Y mientras la mansión mantenía su silencio sombrío, Holmes y Watson sabían que lo que quedaba por hacer no sería solo un desafío de mente, sino un desafío del alma. Y así, mientras las sombras de la noche se funden con la inmensidad de la incertidumbre, Sherlock Holmes y el Dr. Watson avanzan hacia un nuevo misterio que promete cambiar sus vidas para siempre. El futuro parece incierto, lleno de secretos y peligros, pero uno sabe que, bajo la guía del ingenio de Holmes, nada es imposible. El enigma del portal ha despertado fuerzas más allá de la comprensión humana, y solo aquellos con la valentía de enfrentarse a lo desconocido pueden esperar descubrir la verdad. Si te has sentido atrapado en esta historia de misterio, con cada revelación que desvela más preguntas que respuestas, te invito a seguir explorando este fascinante mundo con nosotros. En este canal, cada capítulo promete llevarte un paso más cerca de los misterios más oscuros, los secretos más ocultos y las aventuras más extraordinarias. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que está por venir. La búsqueda de respuestas continúa, y el próximo capítulo podría ser aún más intrigante. ¿Estás listo para acompañar a Holmes y Watson en la próxima etapa de su extraordinaria aventura? Nos vemos en el próximo episodio.